esto y ver si hay gente que la podemos dar más fácil por Instagram. Te voy a explicar por qué Instagram. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento y me voy a ir a compartir un enlace. El tema que tú estás, a veces tú piensas, no, en WhatsApp tengo mi catálogo, lo tengo todo. Vale, pero no tienes que haya subido un post y que alguien te haya comentado. No tienes el historial de que tú tienes meses en el negocio, de que tú has subido muchísimo contenido ya educativo. O sea, yo quiero que tú veas Instagram como tu página web social. O sea, y WhatsApp no le llega, seamos honestos, aún con los catálogos no le llegamos. No es suficiente. El catálogo de Instagram no es suficiente. Entonces, déjenme, vamos a verlo desde otro punto de vista en Instagram. Espérense que no lo encuentro. A ver. Bueno, le voy a dar aquí. Aquí está. Mira, cuando yo voy al perfil de Instagram, mira lo que yo tengo. Miren, tengo mis publicaciones. Recuérdense que las últimas 9 publicaciones te representan. Con lo cual, desde que ya nosotros mandamos a alguien desde anuncio a Instagram, las últimas 9 publicaciones le van a representar. Bien, voy ganando. Porque lo que nadie habla es del funnel de credibilidad, el trust funnel, el funnel de la confianza. Y eso es lo que hace Instagram, que te da confianza. Después, aquí tenemos highlights, ¿vale? Que podemos destacar, oye, no sé, lo que queramos, ¿vale? Pero miren esto también, yo puedo tener guías. Imagínense que ustedes, todo lo que son, por ejemplo, los consejos de los suplementos, los tipos de vitaminas, los tipos de productos que van a utilizar, hagamos una guía de todos los posts. Miren, por ejemplo, yo tengo aquí, esta guía recopila varios vídeos donde yo hablo de cosas. Entonces tú puedes tener una guía que encima, además, la guía tiene su propio enlace, señores. O sea, yo le puedo pasar este enlace a las personas y compartir una guía ya. Imagínate los testimonios. O sea, tú quieres mandar el testimonio, ya tú los has subido. Lo primero que ya se quedan en tu feed, con lo cual ya estamos dando aquí en publicaciones credibilidad, ¿entiendes? Confianza. Entonces luego tenemos las guías, pero eso no es todo. Tenemos los reels también que podemos hacer. Hey, mira cómo lo usamos, mira cómo es la rutina, mira lo que hacemos para vender. Para atraer también a otras personas al negocio como tú, muestran reels. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo tu oficina es remota? ¿Cómo tú haces? Una de las anécdotas es, hey, ¿cómo hago para que mis clientes, las personas confíen en mí? O sea, ¿qué es lo que, o sea, comparte ese tipo de cosas. Tenemos IGTV, que es nuestro YouTube. Los live, como les enseñamos a hacer los live. Miren, yo hice el día que me iba para el aeropuerto, o sea, ya con la diapositiva, súper bien, dimos un regalo, genial. Ya está. Y dejamos la repetición. No es como que, ay, me voy a poner la cámara a grabar. No, mijo, matamos pájaro de un tiro. Y otra cosa importante de mandar a Instagram. Lo tienen en WhatsApp las historias, pero tenemos historias. Estamos todo el tiempo publicando. Entonces, claro, cuando la persona te va a escribir por mensaje privado de Instagram, confía más. Siente que está en un sitio que confía. Te ve. Transmites. Entonces, esas son cosas que la gente no habla del funnel, pero todas esas cosas influyen en el tema del funnel que nosotros hagamos, ¿vale? Entonces, voy a volver aquí a compartir la presentación. Yo le estoy llegando a 5,000 recién, o sea, felicidades. Es que es una locura, señores, se lo he dicho. No hay nada que funcione más fácil que Reel ahora. Eso es tráfico que yo no te puedo explicar. Le pregunté qué fue lo que más le gustó, llamadas, su invitación, link video corto que explica todo y saludo. Eduardo, bueno, ahora ahí me gustó mucho eso de el vídeo, el link que lo explica todo. ¿Alguno de ustedes conocen Loom? La aplicación Loom. Ok, yo creo que tengo que dársela porque estoy viendo muchos pasos que veo que están trabajando la personalización y no hay nada más cool que Loom para dar un seguimiento, ¿ok? Voy a compartir pantalla para los que no saben lo que es Loom. Entonces, vamos a imaginar que, me lo voy a inventar, vamos a imaginar que mi servicio es que yo vendo asesorías de Instagram. Vamos a inventarme eso, pues simplemente para que ustedes se pongan un poquito en contexto de lo que yo voy a hacer ahora, ¿no? Entonces, yo vendería asesorías de Instagram. Entonces vamos a ver, Paola está interesada en el tema, ¿verdad? Pero no me terminé de comprar. O sea, ya yo le mandé toda la información y le respondí a todas sus preguntas, pero ya no me terminé de comprar. Entonces yo voy a jugar una carta a mi favor. Yo voy a decir, déjame demostrarle a Paola, uno, que yo sí puedo ayudarla y dos, que ella me importa, ¿ok? Pero sin parecer desesperada,
porque también, claro, eso es técnica de venta, no puedo parecer desesperado. Entonces yo cojo, déjame ver, Paola Gil, te voy a buscar en Instagram a ver si te encuentro. Tú sabes, dame tu usuario, me puedes poner en el chat cuál es tu username, porque quiero hacerlo como lo más real posible. Ok, Paola Giltera. Aquí, excelente. Vale, entonces, mira, tú ves que aquí en la pantalla, me veo yo también aquí abajo en chiquito, ¿lo ven? Me puedo poner un poquito más chiquito. Yo me voy a poner un poco más chiquita porque no es sobre mí, es sobre Paola. O sea, a ti te interesa salir en cámara, ¿vale? Te interesa que el cliente te vea, pero tú no eres lo más importante, ¿ok? Lo más importante es el cliente. Entonces, fíjense que lo tengo aquí con esta cuenta gratuita y todo, ¿vale? Para que vean. Un límite de 5 minutos. Es que no me puedo pasar de los 5 minutos porque vamos a ver, Paola no tiene 5 minutos de la vida para estar regalándole a todo el mundo más de 5 minutos. Entonces yo cojo y le doy a grabar la pantalla, ¿vale? Y entonces le digo, Paola, mira, qué bueno, te quería saludar. Sabes que he visto que nos hemos quedado como pendiente, vi que tenías mucho interés, quería saber si te interesaría entrar ahora en las consultorías que voy a tener disponible en el mes de junio. Y sabes que decidí aprovechar un poquito para, mientras tanto, lo que hablamos, tal, darte algunos consejos. Mira, he estado viendo todo el tema de tu Instagram y me gusta algo y es que te estás apoyando mucho en el tema de Reels, ¿vale? Y he visto que inclusive algunos de tus Reels han conseguido incluso más enganche. No sé si has analizado cuál es el fenómeno, pero yo lo he analizado, bla, 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 no sé qué cosa. A mí me encantaría que si tienes dudas, antes de acceder a esa consultoría, mira, me llames directamente, si quieres, hablemos otra vez, podemos hablar por Instagram, por WhatsApp, papá. Perfecto, dale. ¿Ok? Entonces le damos aquí al check. Ya, vamos a imaginar que yo hice mi vídeo, ¿ok? Señores, esto es la bomba, porque ya ahora yo puedo copiar el link y yo le puedo decir a Paola, Paola, te preparé un vídeo, ¿vale? Entonces, claro, cuando Paola me vea a mí con la cámara, que de verdad, que le he preparado un vídeo personalizado, la sensación de Paola, ¿cuál va a ser? Va a ser, a Vilma le importo. Vilma no está en el negocio solo de traerme, o sea, Vilma realmente quiere ayudarme. ¿Cuánto costó hacer eso, señores? La herramienta es gratis. Se lo estamos mandando al cliente. ¿Entiendes? Entonces, estos son los pequeños detalles. Todo lo que yo les voy a enseñar, sí, es funnel, pero todo esto es la última parte. Es lo más importante que necesitamos. Hace que el cliente le muestre. Otra cosa que tendríamos, ¿para qué usaríamos Loom? Que a mí me encanta. Entró el cliente, ya te pagó el paquete, ya, te pago. Mándale un vídeo. Dile, Paola, bienvenida a bordo. Estoy ilusionadísima de tenerte aquí. Quiero que sepa que yo estoy comprometida con tu éxito y yo voy a estar en primera fila viéndote triunfar y tú me vas a tener a mí aquí para lo que tú necesites. Emma, te quiero aprovechar para darte un par de consejos. 1, 2 y 3, ya. Un abrazo grande. ¿Tú te imaginas tú mandarle a cualquier cliente en un minuto un vídeo así? ¿Tú sabes lo que va a pasar, verdad? Que se va a sentir en deuda contigo y va a seguir, mira, gastando y va a seguir conectando contigo. Y otra vez, gratis, gratis, ¿vale? Esta herramienta lo hice gratis. No necesitamos nunca más de 5 minutos. Yo no recomiendo que ustedes se pasen de 90 segundos, es decir, 1 minuto y medio para mí es el tiempo prudente. A no ser que en el caso sea como que se me ocurrió la idea de dárselo a ustedes por el tema de que le mandaron un vídeo que explicaba, pero no es lo mismo. Yo prefiero que tú te gastes 5 minutos regrabando y explicando una diapositiva personalizada a la gente, porque yo estoy segura que le va a aumentar el ratio. Entonces, hacemos un pacto, lo intentan probar de aquí a que nos veamos en julio, porque la próxima es un poquito más cerca, pero de aquí que nos veamos para ads, hacemos un trato y ustedes lo prueban a ver si su ratio de conversión cierra más a ustedes hacer esta mini venta de seguimiento personalizado, ¿ok? ¿Damos? Bien, seamos creativos. Si tenemos un testimonio, por ejemplo, que le queremos dar a Play, antes presentarme en cámara. ¿Sabes qué, Marco? He pensado que la historia de Fran y de Alicia son las que más se parecen a tu caso. Entonces quise ponerte estos vídeos, ¿vale? Y si todavía tienes duda, avísame. Boom, y le pinchas los vídeos. O sea, podemos hacerlo para lo que nos dé la gana. Esa es la parte bonita, ¿ok? Loom sirve para grabar la pantalla de tu ordenador, sí, y creo que tiene versión móvil también, ¿vale? Sobre todo lo utilizan muchísimo en mi equipo. A mí me gusta es para mandar correcciones rápidas y enseñar cosas como que a mi equipo cuando quiero explicarle, porque hay veces que yo hago unos correos que son como muy de gestión de proyecto largo, y entonces yo tengo que grabarle un vídeo para explicárselo, ¿vale? Porque está como en mi cabeza, pero no lo aterrizo.
Y lo mismo pasa, básicamente todo esto lo que es la personalización y es que genera un enlace y además hay un detalle porque el Loom funciona también. Voy a volver a compartir pantalla para que ustedes lo vean. Es una tontería. Miren cuál es la tontería. Dice la fecha. Grabado junio 4 del 2021. ¿Vale? Aparte que tú le personalizas a la gente, o sea, tiene la fecha. Yo puedo aquí además cambiarle y yo le pondría mensaje. Por ejemplo, Paola, tengo un mensaje y regalo para ti. Claro, porque le estoy dando un regalo de consejo, ¿sabes? Entonces, esos son el tipo de cosas que vamos a hacer. Ahora sigamos, ¿vale? Yo lo que pasa es que me desvié un poquito, me fui como por la curva porque digo, no puedo desaprovechar esto, ¿bien? Entonces, en el funnel habitual, nosotros lo que necesitamos hacer es convertir el tráfico de cualquier sitio, que ya les enseñé que Instagram, please, valórenlo igual que WhatsApp, llega a un formulario, porque lo que nosotros construimos con los funnels son listas, ¿vale? Como recipientes donde podemos tener gente, o si tuviéramos en caja, imagínense un archivo con un folder, cada persona tiene un folder con todo su caso, pues eso lo podemos hacer digital. Lo que pasa es que en vuestra industria yo les recomiendo mucho los tests, los quiz, como que preguntarle a la gente, bueno, ok, pero ¿cuál es tu objetivo? O sea, tú quieres mantener peso, bajar de peso, tú tienes algún tipo de enfermedad, o sea, conocer más al cliente. Sabes que hay una parte súper interesante que cuando tú le haces preguntas a los clientes en este modo, ellos se venden a ti y tú no a ellos. O sea, al final del test, ellos terminan vendidos porque lo que haces es ponerle frente a un espejo, hacerlos autorreflexionar y darse cuenta que tienen un problema que mágicamente tú vas a solucionar, ya sea para que emprendan, para que se metan en el negocio o para que realmente pues compren productos que les ayuden realmente, ¿no? Y luego, pues podríamos decirle para agendar una cita o para hablar por WhatsApp, para tal. Pero siempre va a pasar algo. El cliente o lo cerramos o no lo cerramos. El problema es que en el no lo cerramos, la mayoría de veces no hacemos nada. Pero hay una cosa importante. En todo este funnel, constantemente a través de nuestros mensajes de redes sociales, los contenidos que publicamos, las cosas que hagamos por WhatsApp, tenemos que estar generando confianza. ¿Ok? Y hay algo que muchas veces la gente no hace y a mí esto me encanta y es que yo mando este mensaje. Cuando ya veo que ya se ha enfriado, porque hay prospectos que se nos enfrían, seamos honestos, se enfriaron. No sabemos por qué. Tenemos hipótesis. ¿Por qué no entraste en el negocio? ¿Se atreverían a preguntarle a la gente eso? ¿Por qué no compraste? Hey, mira, sabes que Alexis, ya han pasado varios días y he visto que no has entrado en el negocio. Solamente quería saber por qué no habías entrado. Pregúntale. ¿Sabes qué? Va a ser una gran investigación de mercado. Vas a mejorar bastante. Y adivina qué, además lo vas a repescar. Eso es como tirar otra vez la caña, porque van a decir, no, lo que pasa es que mira, que estaba esperando un pago, que me llegara un dinerito, y tú como que, ok, pero ya te llegó el dinero o no, a lo mejor, o es que no lo quiere. Algunos te van a dejar en leído, no importa. En negocios de nosotros, mandar ese email es multiplicar las ventas. Y en este email no hay que más información, no hay enlace de vídeo, no. O en este mensaje de WhatsApp es simplemente, hey, Alexis, simplemente quieres saber por qué no trata el negocio. Solamente, ya. Ustedes hacen eso y van a poder mejorar. ¿Por qué? Porque la idea de hacer la construcción de listas, de tener una lista de potenciales clientes interesados en el negocio, interesados en los productos, es sencillo. Es que cuando tengamos oferta, cuando tengamos nuevos productos, cuando tengamos promociones, es que podamos enviarle mensajes. Porque siempre vamos a tener un montón de gente que no se cierra. Ojalá, señora. Si yo les digo los cientos de miles de leads que yo capto para mi curso gratis, ojalá el 50% comprara, pero las métricas no están ni de cerca. O sea, ustedes a veces se quejan de sus ratios de conversión, pues ustedes si vieran los de los negocios digitales nuestros llorarían, porque literalmente tú metes 100.000 personas, ok, vendes miles, pero no estás vendiendo decenas de miles, no sé si me explico, ok. O sea, los ratios de conversión son muy pequeños, pero aquí volvemos a lo mismo, lo que necesitamos siempre intentar hacer es el seguimiento. Y por eso esta estrategia, el de por qué no entraste al negocio o por qué no compraste, me parece súper interesante de hacer para la retroalimentación, ¿ok? Entonces, para que entiendan que luego con Roselina van a hacer una parte práctica, la magia de la automatización es tener todo organizado.
Hay diferentes formas que te lo puedes imaginar esto. No lo podemos imaginar como, no sé cómo le llamáis ustedes, si es gavetero, cómoda, no sé cómo le llamáis a lo que tenemos en los cuartos principales, ¿vale? Que normalmente tenemos en la habitación principal y tiene como cajones, ¿vale? Y entonces tu esposo tiene un lado, tu esposa tiene otro, ¿verdad? A veces hasta el hijo tiene uno ahí que tenga. Bueno, ustedes me entienden, yo lo estoy intentando dibujar lo más posible, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa en uno de estos cajones? Que cada cajón tiene algo, ¿no? O pongo la ropa interior, pongo la ropa de deporte, o sea, cada cajón tiene como una temática y solo se puede poner eso habitualmente. Y también lo tenemos dividido, el tuyo y el mío, separado. Nunca compartimos un cajón. Bueno, pues a mí me gusta utilizar el símil del cajón para explicarle de que todos ustedes ahora tienen un montón de gente, por ejemplo en WhatsApp, pero no tenemos esa lista segmentada. Es decir, yo la primera división que tengo que hacer es producto o negocio, ¿verdad? Pero que después todavía del producto no es lo mismo el que está interesado en belleza que el que está interesado en alimentación. O sea, a veces compran de los dos, o hogar, a veces no compran nada más que de uno. Por ejemplo, mi familia está también en network marketing. A mí, de verdad, que yo era nada del hogar, compraba. Ni tampoco me regalaban porque sabían que no les gustaba. A mí me entraban todo por belleza y yo todavía compro por belleza. Pero resulta que yo ahora tienen como unas bebidas energéticas que a mí me encantan, pues son más naturales que el Red Bull ese, y hay veces que yo lo necesito. Y yo me estoy comprando alimentación y hogar también. O sea, pero al principio yo no era de belleza. Si me intentaban vender alimentación y hogar, yo no iba a caer. Ahora, cuando está con lo de la belleza, mira, sacamos un nuevo producto. Así como mi tía me lo dice. Vivi, salió una bebida nueva por si la quiere probar. Pap. Y me la manda. Y después entonces yo, mira, tía, estaba buena la bebida, te voy a comprar más. O sea, así es, ¿entiendes? Pero yo estoy en una categoría de belleza. Yo siempre estoy en la parte de belleza. Que si los jabones, los geles de ducha, las cosas de la cara, etcétera. Ahora, yo me he pasado a las otras listas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el cacao que tenemos, entender que hay que dividirlo. Entonces yo tengo, por ejemplo, mi lista general de prospectos, mi lista general de clientes. Ok, pero lo tengo, y los que están interesados, que nunca se cierran, y los que están cerrados, yo los quiero aparte, los cerrados. Ok, y luego yo quiero los clientes recurrentes. ¿Quién quiere el cliente recurrente? El que te ha comprado más de una vez. Claro que tienen que estar separados, porque adivina qué, cómo funciona la automatización, y aquí viene el truco, déjenme explicarle que esta parte es súper interesante. Cuando nosotros tengamos una nueva oferta, vamos a imaginar que hay una nueva promoción, ya sea de un producto nuevo, no sé, lo que sea. Tú no se lo envías a todo el mundo. Si tú haces eso en Funnel, tú vas a reprobar. La técnica consiste que cuando yo tengo vamos a decir un nuevo producto, tú sabes lo que, y esto nosotros lo hacemos una y otra vez, perdón. Primero, yo se lo envío a los clientes recurrentes, clientes existentes. ¿Y qué hago? Se lo envío y con ellos estoy trabajando 3 días previo. Y veo cómo reaccionan y veo sus objeciones y calculo el ratio de cierre. O sea, me dedico a entender cómo vender este nuevo producto. Y después, entonces, después que han pasado los 3 días, yo se lo envío todo, a todo el mundo, ¿vale? Que ya me quede. Y lo pongo en todas mis redes y hago mis campañas de ads. Pero si tú te vas, a veces, yo le llamo el hambre empresarial. Cuando tú tienes hambre de que te hace falta plata o tú estás muy ambicioso con el tema de la plata, está muy bien la ambición, está muy bien querer, pero chicos, entiendan algo, hay que hacer pruebas. Entonces, el mejor grupo que tenemos es el de los clientes existentes. Entonces, antes de lanzar algo nuevo, veámoslo con ellos, ¿vale? Sí, la confianza al final es la clave, pero además, yo lo hago también por otra razón. A mí me da mucha seguridad y me da mucha confianza como vendedora. Cuando ya yo soy capaz de vendérselo a mis clientes existentes, que le ven el valor, que lo ven, que lo pude transmitir bien, me da mucha confianza y siempre aumento el ratio de conversión cuando lo vendo a todo el mundo. Es decir, cuando ustedes me ven que yo hago, por ejemplo, yo voy a hacer un taller ahora de Instagram a final de mes, ¿no? Y yo voy a hacer el taller y tú verás, y eso es una cosa de locos, y bueno, estamos pensando un montón de cosas ahí para la parte gratis, ¿verdad? Excelente, pero ya yo entré al taller, ya yo vendí.
ya nosotros se lo hemos vendido a los clientes existentes. ¿Entiendes? Hemos hecho lista de espera, hemos hecho preventa, le hemos hecho venta a los alumnos. Entonces, cuando yo subo a vender, como quien dice, yo tengo una confianza de la aceptación y de cómo la gente está. O sea, eso es importante. Es más, yo subo y ya yo tengo testimonio, porque hay gente que cuando compra mis cursos como que se envicia y lo hace ese mismo día y avanzan como 3 módulos y ya yo tengo testimonios. Entonces, no es lo mismo salir a vender con eso que sin eso. Entonces, tenemos que aprender a dividirlo todo. ¿Y saben qué? ¿Quieren que les diga algo? Podemos hacerlo en Excel. Están muy bien las herramientas automatizadas, pero señores, la automatización no tiene que ser todo perfecto, ¿no? ¿Qué va? Se puede hacer en Excel. Yo puedo tener la lista en Excel. Yo te voy a decir algo, mi agencia, nosotros manejamos clientes de uno a uno y como no somos baratos, yo no hago automatización con los clientes de la agencia. Nosotros lo tenemos todo por Excel, ¿vale? Entonces yo tengo los clientes que han pagado menos de $10,000, los clientes que han pagado entre 10 y $30,000, los clientes que han pagado más de $50,000. O sea, yo los tengo divididos en columnas y tienen un nombre, ya está, lo pongo por el rango, por el tipo de cuándo han venido, la antigüedad que tienen, ya es un Excel. Yo no siempre necesito una herramienta, lo que les quiero decir, ¿entienden? Lo importante es que yo los tenga clasificados. Tengo los clientes recurrentes, por ejemplo, nosotros hacemos mentoría uno a uno y tengo varios que han repetido, pero repetido consecutivo y otros que no han repetido consecutivo, pararon y volvieron. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el equipo? Analizando qué tienen en común ellos para buscar a más clientes parecidos. Primero, porque amamos trabajar con clientes existentes y segundo, porque es mucho más fácil venderle a un cliente existente que a uno nuevo, punto. O sea, eso es sentido común, ¿vale? Entonces, ya vieron, o sea, la clave de la automatización está en la segmentación, ¿ok? Para que lo tengamos. Gracias, Rosalina, por el apoyo. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que estaba vendiéndole a una persona? Esto fue una venta hoy, ¿vale? Hace unas horas directamente. Bien, Vilma, un gusto, estoy interesado en tu curso. Claro, cuéntame de todos los cursos más o menos. Bueno, buenos días, mira, tal, no sé qué cosa. Yo le dije, mira, aquí están todos. ¿Por qué? Porque por un momento yo no me puedo ver desesperada, como que, ay, como que, espérate, no, 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 no. Mira, aquí están todos los cursos, pero si tú me dices objetivo, te ayudamos a elegir. Y entonces ahora el cliente se vende a mí, no yo a él. Se están fijando cómo, o sea, y todos son mensajes automáticos que yo tengo. Se están fijando cómo yo no lo estoy haciendo acerca de mí, no, es acerca de ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué objetivo tú tienes? ¿Qué es lo que tú quieres? Inclusive yo a veces que hago preguntas, eh, ¿qué es lo que tú has probado ya? Por ejemplo, si yo vendería los productos de ustedes, yo le preguntaré a la gente, ¿tú ya has comprado alguna vez esto? ¿Qué tú has probado? ¿Te ha funcionado? ¿Qué es lo que no te ha funcionado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Porque si tú ya conoces de principio las posibles objeciones de la persona, tienes esa venta ganada. Además, el que hace la pregunta es el que tiene el poder en ventas. Entonces, le digo, excelente. Y le tiro el enlace y le hago así. Según lo que tú me acabas de decir, este es el pack. Le mando el audio, la notica de audio, mira. Pero mira, miren qué cortita. ¿Te la vieron qué cortita? No es que yo voy a mandar un podcast de 1 minuto. No voy a mandar un podcast de 1 minuto a un cliente, ¿ok? Una notita cortita. Ok, y me dice, buenísimo, me encanta. Pero empiezan las objeciones. Mira, las clases son pregrabadas con asesoría en directo, tengo que apartar tiempo porque estoy interesado en comenzar. Yo le puse, ya están grabadas y tienes acceso para siempre, inclusive actualizaciones gratis sin pagar. Oye, lo que hago, le rompo la objeción y aprovecho para meterle un beneficio de lo mío, ¿ok? ¿Por qué? Porque esta persona, ¿qué me está diciendo? Que le gusta lo grabado, que le gusta lo en vivo, perdón, porque quiere la asesoría. Lo que estamos buscando es tal cual, míralo ahí, le hice el pantallazo escribiendo, adivina cuál era la otra. Y si tengo alguna duda y estancamiento, contaré con asesoría. Y entonces ahí le respondo. Tenemos un equipo de tutores y en cada lección podrás, nunca te vamos a dejar solo, te acompañamos en toda tu formación. Ok, entonces ya ahí estaba la venta, que ya lo compró, bueno, ya no me cabía aquí el pantallazo. Era para que vieran, ok, cómo la venta a través de WhatsApp e Instagram, enfocada en el cliente, es lo que funciona hoy en día. O sea, esta es la gran fórmula maravillosa de Coca-Cola. Sí, Daniel, yo luego les voy a compartir las diapositivas sin problema, ¿vale? Lo que pasa es que, fíjate que he ido haciendo cosas en vivo, entonces yo la exporto en PDF y se la paso a Lexi. Cada vez que yo termino, yo se la paso de una vez. O sea, ustedes no tengan problema con eso, ¿vale? Ahora, lo interesante de todo esto es que tú me vas a decir, Vilma, tú me estás hablando de listas aquí,
¿Y cómo yo hago listas en Instagram? Bueno, con ManyChat yo puedo ponerle etiquetas a las personas. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que yo estoy hablando con varias personas interesadas. Entonces yo le pongo interesados y le puedo poner, por ejemplo, interesados junio. Estamos en junio. Y le voy poniendo la etiqueta. Así yo puedo hacer seguimiento más fácil. Filtro por los que están interesados en el mes de junio y voy a perseguirle, a caerle atrás. ¿Vale? ManyChat, Daniela, tiene una parte gratis y tiene otra parte de pago. ¿Ok? Lo que yo les voy a enseñar hoy cuesta $15 la versión de pago, una parte, pero es un poco más avanzado. Ahora, yo te hago una pregunta. Lo primero es, no todas las cuentas aplican, ¿vale? Pero a partir del 1 de agosto todas las cuentas van a aplicar. Ellos tienen una promoción de 90 días gratis de prueba. Yo entiendo que para agosto también la van a tener igual. O sea, que ustedes van a poder probar 3 meses gratis, ¿ok? 3 meses gratis, o sea, te vas a ahorrar $45. Pero lo que yo quiero que vean con cada herramienta es lo siguiente. $15, ¿cuánto más estoy cerrando? Si tú cerrabas cero por Instagram y con 15 estás cerrando uno, te sale más que pagadísimo. Lo importante de todo esto no es sumar pagos adicionales mensuales, ¿ok? Es medir. Espérate, ¿cuántas son la gente que estoy cerrando por aquí? Por ejemplo, yo no solo le pongo aquí en la etiqueta interesado, a lo que están cerrados, yo le pongo cerrado, ¿entiendes? Y yo ya puedo llevar un conteo. ¿Tú me entiendes? De la persona que yo he cerrado que vinieron de ahí. Y ya lo hago, señores. Eso no nos va a costar ni 3 segundos y nos va a dar la vida. Chicos, esto se puede hacer a través de Facebook también sin pagar a ManyChat, pero está cerrado ahora mismo. Ellos están haciendo unos cambios de las bandejas y sale un aviso si tú intentas hacerlo y te dice, mira, estamos mejorándolo, ahora mismo no tenemos Instagram desde aquí, pero pronto va a estar. Yo estoy emocionada porque cuando ellos quitan una vaina para mejorar, volverla a poner es porque va a ser la bomba. O sea que vamos a ser pacientes, que esto del etiquetado en Instagram va también a estar disponible gratis. No vamos a necesitar a ManyChat, pero quiero que sepan la funcionalidad. Quiero darle la estrategia para que la podamos utilizar, ¿ok? Ahora, cuando nosotros tenemos los funnels, la intención siempre es, señores, que todas las personas que puedan ustedes conocer se conviertan en un registro. No hacemos nada si no tenemos los teléfonos ni los correos de esta persona. O sea, tenemos que intentar pensar. Para que ustedes sepan, el método de captar estos registros, estos leads, como queramos llamarle, tenemos lista de email marketing, que es que si no vamos a comunicar con ellos a través del correo, por experiencia, en vuestro negocio se utiliza mucho la parte humana. Es un negocio muy de humanos a humanos y lo que se suele utilizar es más el teléfono, ¿vale? O sea, siendo muy honesto, se suele utilizar. Lo que pasa es que a mí me gusta lo del correo porque le da como un toque de formalidad, porque le da un toque como que tú estás serio como con el negocio también, ¿tú me entiendes? Y no es como muy casero nada más, por eso me gusta. Luego tenemos los bots de Facebook, tenemos SMS también. ¿Ok? SMS marketing, no WhatsApp, SMS tradicional de toda la vida. Para esto, yo les recomiendo que busquemos, no sé, empresas, ¿vale? Por ejemplo, en Perú, que puedan hacer SMS marketing legalmente. No es que ustedes se van a poner ahora a bombardear a la gente ilegal, ¿ok? Hay empresas que tú te das de alta y tú puedes mandar todos los mensajes y la gente se puede dar de baja, etcétera, y es muy interesante. Yo les confieso que el 50% de las cosas que yo compro las compro porque me mandaron un SMS a la tienda en Estados Unidos. Porque en el email estoy saturada. Como vivo del marketing, recibo muchos correos al día. Entonces estoy saturada del correo. Pero cuando me mandan un SMS, cada empresa por cada 10 emails que manda un SMS. Esa es más o menos la métrica para que sepan los retailers, los negocios de productos. Y es increíble porque el SMS va muy directo. Tenemos un 15% de descuento, acaba en 2 días y yo estoy histérica. O sea, y mi esposo, por Dios, Vilma, es un 15 nada más. Y yo, no, José, ellos nunca hacen oferta, o sea, yo tengo que aprovechar ahora. Entonces, esa es la efectividad. Por eso construimos las listas, ¿ok? Vilma, ¿nos recomiendas pagar la publicidad? Sí, Mario, yo quisiera que tú hagas un experimento de mandar a WhatsApp y mandar a Instagram y ver cómo es tu cierre, porque al final no se trata de quedarte con uno, se trata de mandar el tráfico a dos y tener los cierres, mejorarlos en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para potenciar que tengamos más registro? Porque, señores, la gente cuando te da su teléfono te está pagando con un dato, te está pagando con un dato personal. ¿Cómo hacemos para que la gente nos pague con su correo? Eso es un pago.
Bueno, lo primero es que tenemos que ser sobornadores buenísimos, tenemos que dar muy buenos incentivos. Y recuperé de la primera clase que hicimos muchísimos anzuelos que tenemos para nosotros poder atraer a las personas. Pruebas, demostraciones, un taller gratuito sobre algún tema, webinars, descuento, ¿vale? Casos de éxito, PDFs, ebooks, o sea, cursos, o sea, tenemos un montón de cosas que nosotros podemos darle a la persona. Hay que ser muy buenos sobornando, ¿vale? O sea, partiendo de ahí, tenemos que ser muy buenos sobornando. Pero también el formulario tiene que ser muy bueno, o el test, el quiz, que el juego que nosotros le pongamos a hacer tiene que ser bueno. Y luego, esta herramienta a nosotros nos está funcionando de lujo. Se llama Video Ask, ¿ok? Le voy a poner el enlace aquí. Básicamente, esta es una herramienta. ¿Se acuerdan que ustedes hablamos ya de la importancia de que pidan testimonios? Bueno, pues con esto ustedes se graban un vídeo, ¿vale? Entonces, como por ejemplo que Alexis se va a grabar un vídeo y va a decir, hey chicos, mira, me encantaría que me den un testimonio de este tipo de clases que estamos haciendo, ¿vale? A las que ustedes pueden pertenecer. ¿Qué te parece la experiencia? Entonces, Alexis se lo manda. Y cuando Alexis se lo manda, ahí te sale responder y te dice, ok, prende la cámara de tu micrófono de tu celular, de tu móvil. O sea, y entonces tú dices, bueno, las clases me han encantado porque he aprendido a hacer funnels, ¿vale? He aprendido a vender más, a ser al cliente. Y entonces todo eso le llega a Alexis. Y Alexis ya tiene todo su testimonio. Y no le cuesta nada a nadie, porque ¿cuántas veces tú no has pensado, ay Dios, y entonces para colmo, ¿cómo pongo el celular horizontal? O sea, no, ya lo graba vertical, señores, el contenido es vertical hoy en día. Entonces, de verdad, nos está ayudando a conseguir testimonios buenísimos, porque yo que yo hago, que grabo mucho video, hey, gracias por ser parte del curso de Facebook, Instagram Ads, me encantaría que cuentes tu historia para que otras personas también puedan conseguir los resultados que tú estás consiguiendo, o sea, es increíble. ¿Vale? Inclusive para los comentarios negativos también, para que mejoren, porque, ¿verdad? No somos moneditas de oro para caer bien a todo el mundo, pero bueno, es una herramienta muy útil, ¿vale? Muy útil. Roselina la ama, porque ella es la que lleva estrategia con académico, y de verdad, o sea, nosotros pasamos de conseguir, qué sé yo, 10 testimonios a conseguir 50 solo por tener esta herramienta. Por lo fácil que es, porque cuando tú le pones a un cliente que te deje fácil el testimonio, vas a tener más testimonio. Entonces, cuando tú quieres captar registro, los testimonios también funcionan. Muchas veces nada más los usamos para la venta y el registro también. ¿Cómo podríamos automatizar nuestro negocio? Jesús, todo lo que estamos hablando ahora de funnels es parte de la automatización. El problema es que, y yo lo lamento mucho por algunos otros amigos del sector, expertos también en marketing, que te prometen que hay que automatizar todo tu negocio. Yo quiero que tú sepas que solamente agregando las cositas, los detallitos que estamos hablando ahora, tú empiezas a automatizar. La automatización al 100% no existe. Nosotros pagamos el software más costoso de automatización y no usamos ni el 50% de las funcionalidades que tiene. Y yo aún así me siento muy satisfecha con cómo lo tenemos todo automatizado. Ten en cuenta que somos de humanos, somos humanos que vendemos a otros humanos. Da igual que sea una empresa grande, vendemos de humanos a humanos. Entonces, la idea es que vayas haciendo pequeñas cositas que a final de año, a final de este año 2021, tú digas, madre mía, ¿cómo pude estar antes sin Canva? ¿Cómo pude estar antes sin esta aplicación de formulario? ¿Cómo pude estar antes sin tener este embudo? O sea, eso es lo que yo quiero que tú te cuestiones a final de año. Dios mío, mira, y son pequeñitas cosas que te dan grandes resultados, ¿vale? Entonces, no lo olviden, porque eso es lo que yo siento, que mucha gente quiere automatizar tanto que se vuelve robótico y yo creo que perdemos. Entonces, miren algo, para potenciar la captación de leads, que tengamos esas listas grandes de personas interesadas, tenemos que hacerlo customer centric, centrado en el cliente. Entonces, vamos a ir cambiando. En vez de decir, te vendo este producto, vamos a tachar el vendo y es, te ayudo a elegir el mejor producto. Hagan ese cambio cada vez que se enfrenten a un cliente. No es que le vas a vender ese producto, no, le vas a ayudar a elegir el mejor producto. Y en ocasiones tú no tienes el producto y tú le vas a decir, yo no lo tengo, no tengo la solución, pero si en el futuro tú quieres esto y esto, sabes dónde tocarme. Y ese vas a tener ahí un embajador y un cliente en el futuro. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, miren aquí, ¿cuándo empieza el tema de la ayuda? Que por eso yo quiero que todos ustedes, y es lo que Roselina le va a enseñar, en vez de hacerme los formularios tradicionales de marketing, me hagan formularios divertidos.
¿vale? Formularios muy pensados en su tipo de cliente. Para eso vamos a utilizar Typeform, ¿ok? Rosalina ahora entra más en detalle, pero fíjate esto, mira. Antes de todo, quiero agradecerte tu tiempo, le pongo. ¿Cómo te llamas? Vamos a, o sea, aún en algo automatizado podemos dar un toque humano y le ponemos, ¿a qué correo quieres que te escriba? O en vuestro caso, ¿a qué teléfono quieres que nos comuniquemos? ¿Por qué correo? Y le pones, después tú le haces pregunta, por ejemplo, ¿qué producto tú crees que te encajaría mejor? O le puedo preguntar, de estas situaciones, de estos síntomas que tú tienes. O sea, pero miren esto, le ponemos una imagen. ¿Le ven que le ponemos una imagen? O sea, esta es la parte interesante, que no hacemos algo aburrido, no hacemos algo que se vea como, ay, te quiero vender. No, es te quiero ayudar. Entonces, este tipo de formularios ayudan muchísimo para eso. Entonces, esto es lo que funciona hoy en día en todas las industrias. Ahora bien, ya vimos como introducción. Ahora quiero que nos metamos con los bots, ¿vale? Sobre todo en Instagram. A ver, espérate, déjame ver si me sale el nombre. Ok, déjame ver si lo tengo. Ay, espérate. Es que me escribiste. Renzo tiene que estar aquí porque lo subió, ¿vale? Bueno, Renzo me etiquetó en una historia, ¿ok? Ahorita, y le llegó un mensaje. Gracias por la mención. Que tengas un feliz día. Estaba automatizado, ¿vale? Y me puso gracias. Entonces, mira, yo le había tenido otro pantallazo, pero me vino genial que fuera de Renzo de aquí, porque le quiero demostrar cómo la automatización lo que provoca es la conversación. Pero cuando tú pones algo así, mira, dice Paola, sí, a mí también me llegó, ¿viste? Entonces, esto es por lo que a mí me gusta la automatización, porque provoca la conversación. Pero si yo le hubiera puesto, gracias, nuestro horario de atención al cliente es de 8 a 5 de la tarde. Si quieres información sobre el catálogo de productos que tenemos, no, yo le puse, gracias por la mención, que tengas un feliz día. Y lo voy a volver a arreglar, a arreglar, ¿eh? Lo voy a poner, muchas gracias por la mención, le voy a poner un corazón, porque yo soy así de cursi, punto. Simplemente estaba probando. Entonces, ¿vieron? Esto se hace con ManyChat, ¿ok? Y esto, de verdad, o sea, tú editas el mensaje y ya está. O sea, es muy sencillo. Lo que le quiero decir es que provoca la conversación. Esa es la primera automatización que me gusta de Instagram. Ahora, esta es la que a mí más me gusta. Y la vamos a hacer en vivo, ¿vale? No con esto. Mira, esto lo hice el pantallazo de su página de ManyChat. La gente te manda una palabra clave, una palabra que tú definas a tu mensaje privado y tú le automatizas un mensaje. Es decir, imagínense que ustedes tengan un 10% de descuento y le digan a la gente, mándame 10 y automáticamente le llega un mensaje cómo lo canjean, cómo lo empiezan a hacer, etcétera. Vamos a hacerlo. Miren, me pueden buscar en @vilmanunes en Instagram y me pueden mandar lo quiero, la palabra lo quiero. ¿Ok? Búsquenme en Instagram y mándenme la palabra lo quiero. Me avisan cuando ya les salga. A ver si ya lo están haciendo. Un momento en Instagram para chequear. Alexi, ya lo mandaste. Ya le llegó. ¿Qué le llega a Alexi? Mira, esto es lo que yo configuré. Mira, Alexis, como mira lo que me pasó contigo. ¿Te fijaste por tener tu nombre, cómo lo tienes separado, cómo te llega? Que te llegó nada más A, porque te identifica que lo primero es la palabra, eso para que vea. Yo lo que configuré fue, gracias, primer nombre, el nombre que las personas tengan en Instagram, por querer probar en vivo la automación de Instagram en medio de nuestra clase número 1 de Funnel, para que no se vayan a creer que este es otro enlace, ¿ok? Este se lo hice para ustedes, ¿vale? Y bueno, el otro día regaló un diccionario, por si no lo habían visto, de 400 términos de marketing, que me parece súper interesante, porque llegué a los 400,000 seguidores, entonces ahí aproveché para metérselo también, ¿vale? A mí no, Ana, y no te llegó. Cuidado si lo escribiste mal, la palabra lo quiero, recuérdense, porque si lo escriben mal, no funciona, ¿vale? Ya lo estoy viendo que lo están poniendo.
¡Ay, qué chulo! ¿Vieron? Ahora, imagínense esto ustedes. Imagínense ustedes esto con sus clientes. Da igual que tengan pocos seguidores ahora. Da igual. Es simplemente el inicio de la conversación. Es simplemente el inicio. Ahí le podemos poner a WhatsApp si queremos llevar a la gente a WhatsApp. Miren, miren, miren. O sea, eso está automático. O sea, ya automáticamente, ya lo quiero y ahí le va llegando. Mira, lo pone Micael, lo quiero y ya le llega. O sea, automático, no estoy haciendo nada. ¿Ves? Si manda mentor, te comparte una guía. ¿Ves, Alexi? Muy bien. Ya está. Pero necesitamos hacer. Eso es un funnel. O sea, eso es un funnel. O sea, yo le traigo este tipo de cosas para que se den cuenta que un funnel es una cosa avanzada y te llegan vía correo. Seamos honestos, tus clientes no son ese tipo de cliente. Está muy bien, pero yo no soy tu tipo de cliente. Tu cliente con una cosita como esta se queda como, wow. ¿Vale? Entonces, miren qué interesante que yo le puse también aquí cuando lo configuré, le puse el nombre de mi página para que ya lo firme, ¿vale? Como así como de Vilma y el enlace. Excelente. ¿Qué es lo que pasa? Que, ¿se acuerdan que les dije que todo va a estar mezclado? Facebook, con Instagram, con WhatsApp. Miren, miren la primera prueba. Los que usan Facebook habrán visto que ahora cambió como el feed, cambió todo lo de página de fans, o sea, están haciendo cambios y ya te dice, Vilma, ¿por qué tú no sigues a la gente que tú sigues en Instagram también en Facebook? O sea, me lo están ofreciendo. Mira, 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 seguía 500 cuentas de golpe automáticamente. O sea, señores, los algoritmos y la integración va a ser todo junto. O sea, tenemos todo lo que necesitamos. De verdad, tenemos todo lo que necesitamos. Y normalmente yo te digo, tienes que tener una página web que ayuda, sí, pero ahora mismo hay que tener Instagram y Facebook. O sea, ahí es donde está nuestro cliente, ahí es donde está todo, ¿vale? Para que nosotros lo podamos tener. Ahora, la estrategia de bots, como nosotros tenemos que pensarla, para mí es sencilla. Vamos a hacernos tres preguntas. ¿Qué objetivo tenemos? ¿Qué acción queremos que haga el usuario? ¿Ok? ¿Y qué es el mensaje que vamos a programar? Vamos a poner ejemplos. El objetivo, vamos a regalar muestras. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que me envíen un mensaje privado con una palabra clave. Por ejemplo, la palabra clave puede ser muestra. Pero yo no le voy a disparar, toma, apúntate aquí tu dirección. No, no, no. Voy a poner introducción, hey, ¿qué tal? Mira, a mí me encanta enviar muestras a los clientes que están deseando de esto. Me gustaría conocer tu caso. ¿Puedes complementar este formulario para yo poder conocer tu caso y mandarte las muestras o la muestra necesaria? Y entonces aquí le creamos un formulario como el que yo les enseñé, ¿vale? Que Roselina luego le va a enseñar, que es un formulario ya más hecho, ¿entiendes? Para que nosotros lo podamos tener. Otro ejemplo. Mira, hicimos un PDF en Canva, recuérdense que Canva es nuestro mejor amigo, todo lo hacemos en Canva, ¿vale? De emprendimientos en casa, emprendimientos remotos. Mándame la palabra clave, emprender. Hay una parte psicológica. ¿No se fijaron que yo le puse el texto lo quiero? Yo te puedo poner que te manden quiero emprender junto. Porque ya psicológicamente el tipo, la tipa, cuando lo está escribiendo, ¿qué está diciendo? Que quiere emprender, está receptivo, está abierto, ¿entiendes? O sea, por eso es que desde el principio estamos hablando del copy, o sea, la forma en cómo nosotros nos comunicamos y escribimos sí influye en las conversiones. Entonces le ponemos introducción, sí, mira, aquí está el enlace del libro para que lo puedas descargar, ¿ok? O vamos a imaginar que ustedes grabaron algo de 4 minutos en Loom y le comparten el enlace de Loom. Y ustedes lo ponen, hey, grabé una pequeña clase de 4 minutos sobre emprendimientos en casa. Si quieres que te mande el link, escríbeme. Quiero emprender. O emprendedor. O soy emprendedor. Para que se siente que ya lo tiene. O sea, esta es la parte chula que nosotros tenemos que trabajar. O para conseguir prospecto, por ejemplo, ponemos una palabra y le ponemos, hey, gracias por el interés, ¿me puedes hablar más de ti? O sea, cuéntame qué objetivos tú tienes, por qué estás interesado ahora. O sea, ya yo le dejo un par de preguntas. Me encantaría conocerte. O sea, y eso es lo que hago. No le digo, sí, mira, el negocio es buenísimo. Bueno, y ahora hay una oferta, si entras con el pack. No, 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 no. La automatización la uso para provocar conversación, porque siempre conversación es previo a conversión. Nunca le olviden. Si ustedes pueden hablar con la gente antes, están más cerca de la conversión. ¿Vale?
Ya me recargué el diccionario, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que le quería decir? Esto de ManyChat, ya les voy a dejar el enlace. Ahora mismo nada más funciona, y lo voy a escribir aquí, entre 10.000 y 100.000 seguidores en junio, ¿vale? En julio estará en 3.000 y 100.000 seguidores, y en agosto para todos, ¿vale? Yo tengo las fechas porque pertenecimos a la beta y tenemos acceso a esa información privilegiada, o sea que sean pacientes. A partir del 1 de agosto esto va a estar abierto, y ahora mismo están dando 3 meses gratis. Yo entiendo que se lo van a extender también. Les interesa que la gente lo pruebe, se haga adicto a esto, que vea que funciona y que luego podamos pasar a todo eso, ¿vale? Ya, Roselina, yo ya me queda solamente repasarles algo, que aunque ustedes son mucho de WhatsApp y quiero que trabajen mucho con Instagram también, era mi objetivo de hoy, no olvidemos el tema de los emails, que lo que le va a enseñar Roselina también hoy, los emails siguen funcionando, pero en vuestro negocio yo intentaría siempre hacer cartas, como si fueran cartas, como, imagínate, un email de calentamiento y es una carta de, te voy a confesar las 5 razones por las que amo este negocio. Entonces lo haces desde ti, desde dentro. Y eso es un email de calentamiento. Un email de seguimiento, bueno, pues ya saben que el email de seguimiento, el por qué no entraste, ese para mí es el último. De los 2 emails de seguimiento, ese es el último. O sea, porque ahí tenemos una repesca. Pero eso siempre inténtenlo hacer como si hablaran muy, muy de cerca con la gente. O sea, muy, muy genuino, porque eso siempre va a funcionar. Y luego hay un ingrediente secreto también para que todo esto de los funnels funcione muy bien, porque recuérdense que inclusive la conversación que yo tenía aquí por Instagram de esta persona llevaba una página, ¿verdad? O sea, yo le estaba mandando una página. Entonces, las páginas dentro del proceso de funnels son importantes. O sea, dónde tú llevas a la gente. Ventajas, hasta Canva nos permite hacer ese tipo de páginas. O sea, eso es la parte buena, ¿no? Pero si tenemos una página web, si ustedes tienen, pueden tener ahí o pueden mandar también a la del negocio. Pero cuando hablamos de landing pages, hay varias. Por ejemplo, hay una informativa. Si yo, por ejemplo, tengo un torneo de golf y entonces tengo la fecha, pero todavía no están las entradas, hago una página informativa sobre el torneo de golf. Luego están las páginas donde están los formularios para que la gente se registre. Y luego hay una parte importante que muchas personas me olvidan, y son las páginas de gracia. No hay nada más desagradable que tú pagar plata o pagar con tu teléfono, haber puesto tu teléfono en algún lado y tu correo y que no haya ningún mensaje. O que ustedes hagan un formulario súper chulo y nada, y tú le des el mensaje en inglés. Thank you. No, o sea, la página de gracias, cuando la gente ha pagado, ya sea con sus datos personales o con dinero, tú tienes que diseñarla. O sea, esa es la página más importante. O sea, más importante. Entonces, mira, muchísimas gracias, los próximos pasos, sígueme en redes, este es mi teléfono personal, o si ya compraron, mira todo lo que tiene que esperar, el envío dura entre 5 y 7 días, este es nuestro WhatsApp de soporte, de atención al cliente, o sea, todo esto tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque son importantes. Miren, esto es de la última promoción. Estoy súper orgullosa. Eso fue de mi equipo que lo vendieron sin mí. Hicieron su lanzamiento, Roselina, ya sin mí ni nada. Pero mira, o sea, hicieron una página explicativa de todo. O sea, esto es una página de venta donde se explica todo clarísimo de todo lo que se va a vender y toda la parte. Esto es una página de gracia. Enhorabuena, ya estás inscrito. Pero fíjate que tiene el branding, te dice, mira, síguenos en redes sociales, ¿vale? O sea, este son el tipo de cosas importantes. Y esto son también para agendar llamadas, porque en vuestro negocio ustedes lo que quieren es irse a un Zoom con la gente, lo que quieren es hablar con ellos. Que por eso, después de hacer ahora esta parte táctica, yo quiero que la segunda clase de funnel nos metamos en cuando ya tú tienes la llamada, ¿verdad? Cómo hacemos los formularios automatizados, y qué es lo que tú le vas a decir a esa gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú puedes decirle mejor para cerrar más? Yo lo que quiero que ya se vayan apuntando para la próxima clase también es qué ratio de conversión tienen ahora. De cada 10 personas interesadas, ¿cuántas ustedes son capaces de cerrar? Porque después de esa clase ustedes deberían cerrar más, ¿ok? O sea, eso, miren, cada vez que ustedes vayan a una clase, vayan a un evento, vayan a un taller, ustedes tienen que hacer lo que yo hago. Yo digo, espérate, yo voy a entrar aquí humildemente, sabiendo que no sé nada,
y que todo lo voy a aprender. Pero espérate, déjame ver mi número. Ok, Vilma me está dando truco de Instagram. ¿Cuántos seguidores tengo ahora en Instagram? ¿Cuánto vendo por Instagram? O sea, tú hazte tu base. ¿Por qué? Porque con el conocimiento, cuando lo aplicas, tienes que mejorarlo siempre. Y esa es la razón, señora, por la que nosotros invertimos muchísimo en educación y le sacamos siempre el dinero. Porque que yo aplico y yo llego con mi número, yo vengo aquí para mejorar. ¿Ok? Entonces, Roselina, ya te toca a ti. Yo me tuve que extender un poquito más, pero era importante que entráramos en detalle de todo esto antes que tú hagas tu parte táctica. Claro que sí. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, buenísimo. Bueno, un gusto estar con todos ustedes aquí. Ya vamos a dar paso a lo que es la parte práctica. Voy a aprovechar para compartir mi pantalla y así ustedes pueden verlo. ¿Vale? Dame un segundo. Estoy poniendo estos grandes para que lo puedan ver sin ningún problema. Ok, ahora sí que la ven la pantalla, ¿verdad? Déjame abrir el chat aquí para leerlos. Mira, Paola, di que tenemos hasta las 12 de la noche. Sí. Vale, buenísimo. Bueno, chicos, entonces como dijo Vilma, ya voy a entrar en lo que es la parte práctica de todo esto. Vilma les comentó a ustedes información muy valiosa sobre lo que es tener una estrategia de captación de leads y uno de los puntos claves que nos podemos llevar de todo esto es que no es cuestión de tener ventas y vender y vender y vender, sino que ayudar y motivar lo que es la conversación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer eso utilizando herramientas de automatización? Yo les voy a enseñar a ustedes cómo captar leads que sean cualificados, o sea, personas que puedan tener un interés en lo que ustedes ofrecen, en lo que vendan o que puedan tener. No, lead es la palabra en inglés para lo que se llama como una captación, o sea, como un cliente potencial, ¿vale? Se le llama lead, le digo por qué, porque en el marketing utilizamos la palabra que es lead magnet, ¿vale? Se lo voy a escribir acá en el chat. Lead magnet, a la traducción en español, es imán de clientes potenciales. ¿Por qué le llaman imán? Porque nosotros le estamos ofreciendo, ¿vale? Un contenido de valor para esa persona a cambio de lo que son sus datos personales. Dígase, una plantilla, una guía, un documento, un brochure, ¿vale? Entonces, por eso se llama así. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a captar leads cualificados con una estrategia de captación que funciona? Y esto es utilizando la herramienta de MailChimp. MailChimp, para los que no los conocen, es una herramienta muy conocida en el mundo de marketing. Sin duda alguna, es una de las que nosotros recomendamos a ojos cerrados para personas que están empezando, ¿vale? Con todo esto de la digitalización de su negocio, que quieran buscar una herramienta de email marketing con la cual puedan gestionar sus correos, llevar un contacto con los usuarios, hacer automatizaciones y todo eso. Entonces, MailChimp tiene diferentes planes de precio, como pueden ver acá. Tiene una parte muy atractiva y es que de manera gratuita, ¿vale? Sin pagar absolutamente nada, tú puedes gestionar a tus contactos hasta 2,000, ¿vale? Y tener un seguimiento, por ejemplo, de aplicarles etiquetas como, por ejemplo, de cliente, de que si está interesado en este producto, de que si asistió a ese seminario, toda esa gestión que tú haces manual, ¿vale? Pero está buenísimo, por ejemplo, si a ti no te interesa, ¿vale? Hacer cosas automáticas, bueno, pero tienes una plataforma profesional para gestionar a tus contactos de manera gratuita. Ahora bien, yo lo que les voy a enseñar a ustedes, en este caso práctico, la única herramienta de pago que vamos a utilizar es MailChimp, pero el plan es el de Essentials, ¿vale? El que cuesta solamente $10, porque es 9,99, esos son $10, al mes para tú gestionar hasta 500 contactos. ¿Pero por qué Essentials? Porque Essentials me permite crear automatizaciones. Y ahora yo voy a explicar cuáles son las automatizaciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que definir, ¿vale? Para hacer nuestra estrategia de captación de leads cualificados es aterrizar lo que va a ser nuestro lead magnet. Como yo les expliqué Rosy, anteriormente. Rosy, tú sabes que entre la tipografía que te pusiste y el comentario de Carlos, yo estoy igualita. Esto parece matemática, parece clase de matemática. Ay Dios, espérese, déjame cambiar la tipografía. Ahí lo veo mejor. Sí, porque es que de verdad, yo lo leí, yo dije matemática a nivel Dios. No, Ay Dios.
No, yo se lo voy a explicar ahora desmenuzadamente. Espérense, yo voy a ir en detalle con ustedes. Entonces, yo le voy a explicar. Tenemos que aterrizar cuál es nuestro lead magnet, o sea, cuál va a ser el imán, ¿vale? Que nosotros vamos a utilizar para capturar prospectos a nuestro negocio o que le podamos vender. Hay diferentes formas. Yo aquí puse 3 ideas, ¿ok? De lead magnets que ustedes pueden aplicar para lo que es su negocio del network marketing. Idea número 1, podemos hacer un test. ¿Un test de qué? Bueno, le podemos decir a la persona, mira, haz un test para descubrir el maquillaje perfecto para ti, si venden cosméticos. Vamos a hacer un test para conocer tu tipo de piel y así poder recomendarte una línea, ya sea hidratante, para piel seca o para piel que quiera rejuvenecerse, ¿vale? Dependiendo de los productos. Otro test, oye, vamos a ver, complete este test para tú definir cuál sería la línea de suplementos idónea según tus objetivos. Esa es la idea de un lead magnet número 1. ¿Qué es otra idea? Bueno, yo puedo ofrecer un recetario a las personas, de decirle, mira, si tú quisieras tener un recetario de estas batidas deliciosas que puedes hacer con las proteínas, descárgatelo gratis, ¿vale? O también un recetario de alimentos. Luego, otro lead magnet. ¿Qué otra cosa podemos ofrecer de manera gratuita para captar prospectos? Que tú le hagas un calendario de rutinas, por ejemplo, para el cuidado del pelo, que tú le digas, mira, en 7 días te lavas el pelo a tal día, te lo secas, o sea, tú le haces todo ese calendario, lo que tienen que hacer, o también puede ser un calendario del cuidado de piel. En la mañana te pones el protector solar, en la tarde el moisturizer o el hidratante, como le quieran llamar, y es algo que tú tienes que pensar qué valor le va a aportar esto a mi prospecto. Y claro está, siempre hacerte la pregunta, si yo estuviera o si yo fuera el prospecto y veo este lead magnet, ¿yo estaría interesado en esto? Si tu respuesta es no o tú no estás convencido, ese no es un buen lead magnet. Ese es tu primer filtro para tú determinar que si es correcto o no. Entonces, una vez que ya tú tienes claro tu idea, tú dices, ok, vale, quiero ofrecer esto a mis prospectos. Tú tienes que pensar en qué tú necesitas para tu poder ofrecer ese prospecto a los clientes de manera automatizada para que así no requiera, ¿vale? Esa inversión de tiempo y tú lo puedas invertir en la otra parte que es lo de la conversación, cuando ya el cliente convirtió y se descargó ese ebook o esa guía o ese recetario, lo que quieran hacer. Entonces, yo aquí en el caso práctico les quiero enseñar a ustedes cómo hacer 2 de estos tipos de lead magnets. El primero, el del test, que para esto nosotros tenemos que definir qué va a ser nuestro test, cuáles son las preguntas que nosotros vamos a hacer, cuál es el propósito del test, o sea, qué vamos a querer ofrecer después de, o sea, tenemos que pensar en toda esa lógica. Luego vamos a crear el test dentro de la aplicación de Typeform. Después vamos a crear lo que es la página, la automatización, las etiquetas dentro de MailChimp. Eso es para el primer lead magnet, que es para ofrecer un test de belleza, de piel, de lo que ustedes definan. Y luego la segunda automatización que te quiero enseñar para tú captar leads es a través de lo que es ofreciendo un lead magnet como un recetario, un ebook, una guía o un calendario. ¿Ok? Entonces, para esto, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que diseñar el recurso. ¿Dónde se diseña el recurso? En Canva. Como dijo Vilma, Canva es nuestro mejor aliado. Entonces, diseñamos el recurso. Una vez que tengamos nuestro recurso diseñado, entonces pasamos a lo que es crear el formulario de captación, donde recolectamos los datos para luego poder enviar ese recurso, crear la audiencia a las páginas y la automatización dentro de MailChimp. Ahora bien, ya nosotros vamos a entrar a la parte práctica de cómo crear su sistema de captación de leads. Muchos, ya con ese comentario que me hicieron, de que no, esto parece matemática a nivel Dios, pueden estar nerviosos y estén de que, Dios mío, pero espérate, déjame yo coger mi mascota, yo no sé qué es lo que yo voy a hacer, o sea, como que se pueden abrumar. Yo te quiero decir que no cunde el pánico, no te preocupes. Yo quiero que tú me sigas a mí, ¿vale? En lo que yo voy haciendo esta demostración contigo, este caso práctico, porque al final yo te voy a compartir, adicional de lo que es esta presentación, también mi parte, te he grabado los tutoriales de cómo hacer paso a paso todo lo que vamos a ver, para que así tú puedas repetirlo, repasarlo tantas veces tú quieras, ¿ok? Así que, por favor, no se me abrumen diciendo, ay, tengo que apuntar, ¿qué fue lo que tú dijiste, Roselina? No lo vi, me lo perdí. Tranquilo, tú vas a tener todos los recursos, ¿ok? Así que conmigo en la parte práctica. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, definir nuestro lead magnet. Como yo le dije, el primer ejercicio que vamos a hacer es el del test. Entonces, déjame yo cambiar aquí lo que ustedes ven de mi pantalla, ponerlo aquí para que lo puedan ver bien. Ay, espérate.
Ay, ¿ustedes ven el Google Docs? Sí, ya lo ven perfecto. Sí, se ve. Déjame ponerle un chip más grande para que lo vean bien. Ok, entonces para definir lo que es el contenido del test, para los que quieran hacer este tipo de lead magnet, ¿vale? Para captar prospectos, yo les hice una plantilla, ¿ok? Que también la van a tener, así que no se preocupen. Con esta plantilla, lo que yo te recomiendo es que tú primero veas el ejemplo de cómo yo la completé, para que así tú lo tomes como una referencia y luego puedas hacer el ejercicio ya con calma sobre tu propio test que tú vas a crear. Entonces, lo primero que te preguntas, ¿cuál es el objetivo? ¿Vale? O sea, como yo te dije, ¿qué yo quiero hacer con este test? O sea, ¿para qué yo quiero que el prospecto lo complete? Bueno, el objetivo de mi test es yo ofrecer el mejor producto del cuidado de la piel que ofrece Teoma según la necesidad que tiene el cliente. Por ejemplo, que si tiene piel grasa, pues yo te quiero vender algo que te vaya a ayudar para la piel grasa. Luego de que ya tú tienes claro el objetivo, ¿vale? De para qué tú quieres que los prospectos lo completen y cómo tú lo vas a ayudar a ellos a hacer este test, ¿cómo se va a llamar? O sea, ¿cuál es el nombre? Aquí tenemos que tratar de poner nombres que sean catchy y que a la persona le llame la atención de decir, ah, sí, mira, yo quiero hacer este test. Por ejemplo, un nombre para el mío sería test para definir tu tipo de piel y el cuidado que le debes de dar. Eso es intrigante. Como mujer, por ejemplo, personal, tú dices, ay, sí, mi tipo de piel, quiero identificarlo y quiero cuidarme más, ¿vale? Entonces, una vez que tú tengas eso determinado, es importante que tú definas cuál es el mensaje de bienvenida que tú vas a dar al test, porque no es que tú le vas a decir a la gente, mira, vea este enlace y llena esa pregunta. O sea, no, a la gente tú le vas a dar un link y ahí va a haber una bienvenida que va a decir, mira, estás a punto de tú descubrir cómo te cuidar tu piel, tal y tal y tal. Entonces, en mi ejemplo, yo puse el título de mi test nuevamente y le puse esta descripción donde dice, con este test te ayudaremos a definir cuál sería el mejor cuidado para tu tipo de piel. Y le tiene un botón que va a decir empezar. Ok, entonces ahora es momento de yo sentarme a analizar cuáles van a ser esas preguntas y las opciones de respuesta que le voy a dar al test. Entonces, aquí hay dos cosas importantes a considerar. Como yo le dije al principio, la única herramienta de pago que yo voy a utilizar para hacer todo este caso práctico es MailChimp, pero no quiero dejar de mencionar que Typeform, aunque yo voy a estar utilizando la versión gratuita y le voy a enseñar cómo gestionar todo con esto gratis, tiene una versión de pago que es la Pro, que es la que te permite hacer diferentes resultados según las respuestas que dan los usuarios. Por ejemplo, si una persona dice que tiene piel seca, que tiene este requisito, que marcó, que no se cuida mucho la piel, o sea, como que cumple todas estas condiciones, pues entonces tú le puedes llevar a una página de cierre, ¿vale? Distinta a la persona que dijo que tiene piel grasa, que sí se cuida mucho la piel, pero que tiene acné, o sea, entonces, como tú tienes esa opción que es bastante interesante para tú personalizar aún más la experiencia del prospecto según su necesidad. Entonces, es algo que lo menciono para que lo contemple. Pero en mi caso, yo puse mi pregunta. ¿Cuáles son mis preguntas? Le pregunté cómo definirían su tipo de piel, si la tienen seca, sensible, normal, cuál es su tono de piel, para saber si, por ejemplo, tengo un sunscreen que puede tener color y si es color, saber cuál color le voy a dar, cómo ellos me dirían su rutina del cuidado de la piel del 0 al 10, siendo 0 que no hacen absolutamente nada, 10 a que se cuida muchísimo. Si se suele irritar su piel con facilidad para saber si es alérgico a algo y obviamente no tener cuidado con lo que le va a recomendar. Y por último le voy a preguntar sus datos personales, que es, mira, ¿cómo tú te llamas? ¿A qué correo electrónico quieres que te envíe los resultados? Que mira la parte divertida de hacer este tipo de formulario, que era lo que mencionaba Vilma, y no simplemente decir, ah, tu correo. O sea, no, vamos a hacerlo chévere, interactuar con nuestra marca, que tengan una experiencia, que diga, sí, mándame mi resultado a tal email, entonces, de que se sientan involucrados. Y por último, le pido lo que es su número telefónico. Y abajo puedo poner una nota como que diga, mira, preferiblemente WhatsApp, ¿ok? Para que ustedes lo tengan. Entonces, cuando ya tú tienes las preguntas, te toca definir cuál es tu mensaje de despedida, porque después que completen el test, ellos van a ir a una página que diga, ya lo terminaron. Entonces, ¿qué va a decir esa página? Yo aquí puse este mensaje que dice, mira, gracias por completar este test, tus resultados están ya de camino a tu bandeja de entrada. ¿Por qué ya están de camino? Porque yo voy a hacer una automatización que automáticamente la persona complete ese test, se añade una etiqueta o lista que diga que lo completó y se le va a mandar un correo con la información que yo quiero. ¿Ok? Entonces, por eso le digo que ya está de camino. Entonces, adicional, le invito, mira, si tú tienes duda
sobre este test o tú quieres hablar conmigo, por favor escríbeme a mi WhatsApp o el correo según el método de comunicación que tengan ustedes y con gusto te voy a ayudar. No olvides seguirme en las redes sociales para aprender más sobre cómo cuidar tu piel y tu cuerpo, ¿vale? Y aquí tú pones los botones de las redes sociales. Ya ustedes vieron el ejemplo, entonces ya luego, después que veamos todo el tutorial, ya ustedes tienen aquí los cajetines vacíos porque es su turno de llevarlo a la práctica. Entonces, ya tengo aquí, pensé, me quita esto de Zoom, que no lo veo bien, nada aquí abajo, vale. Entonces, ya yo tengo mis preguntas y cómo se va a llamar mi test y toda mi cosa. Entonces, yo voy a ir aquí a Typeform. Esta es la herramienta, le voy a poner el nombre de la herramienta en el chat, aunque también la van a tener en la presentación, pero por si acaso. Oh, sí, dile que eso fue la introducción de teoría, que ahora es que viene la parte divertida, para que no se asusten. Sí, claro que exactamente. Yo le dije que primero definíamos nuestro test y ahora ya vamos a la acción, a donde de verdad pasa lo que es la magia, ¿vale? De la automatización. Entonces, ustedes se van a crear una cuenta con Typeform, la pueden crear con su Gmail, ¿vale? O directamente se crean los credenciales de allí y le va a aparecer esto, que es tu workspace, ¿vale? Donde tú tienes tus diferentes formularios que puedes crear. Entonces, la versión gratuita nada más te permite recibir 100 respuestas al mes, ¿vale? Esa es una de las limitaciones que tienes. Si tú entiendes que tú no vas a recibir más de 100, pues no pasa nada, ¿vale? Eso es por mes. Y solamente te deja tener 3 formularios creados. Eso es la versión gratuita. Desde donde ustedes lo crean desde Typeform. Cuando ustedes se creen su cuenta, que ustedes hagan login, van a aparecer este mismo dashboard, ¿vale? O home que tengo yo aquí mismo, ¿ok? Entonces, fíjate, mira, yo tengo mi cuenta gratuita que dice, tú tienes un límite de 100 preguntas al mes. Si tú quieres más, vas a tener que pagar la versión Pro y solamente puedes crear 3 formularios, no más de allí. Si tú quieres más, tienes que pagar. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un Typeform? Nosotros le vamos a dar aquí para crear un nuevo formulario. Entonces, Typeform ofrece muchas plantillas que son lindísimas, ¿vale? Tienen preguntas realmente que ya están validadas según el objetivo, pero están en inglés. Entonces, realmente eso como que a nosotros, a nuestro nicho, no nos puede servir de mucho porque está en inglés, tendríamos que traducirlo al español y todo eso. Entonces, pero se lo digo para que lo puedan contemplar, ¿vale? Y visualizar los diferentes diseños que yo tiene, porque son muy bonitas, de verdad. Pero en este caso yo voy a empezar desde cero, que le voy a dar aquí, Start from Scratch, ¿vale? Yo hago clic acá, entonces se me está cargando ya la plataforma para yo empezar a construir este formulario test. Entonces, ¿cómo yo le voy a poner el nombre? Bueno, yo le voy a poner el nombre que yo había definido para mi test, que es este, ¿vale? Lo vamos a pegar aquí y lo pego. Entonces me dice, ¿qué tipo de Typeform tú estás creando? Entonces tú pones aquí un quiz. Anay, eso yo lo mandé arriba el enlace de Typhon, pero como le digo, no se preocupen que después de este caso práctico que yo voy a enseñar todo, ustedes lo van a tener, o sea, ustedes van a tener los videos míos, yo explicándole todo eso de nuevo y ustedes van a poder echar para atrás, lo van a poder ver cuantas veces ustedes quieran. Así que no se preocupen por hacerlo ahora, ¿ok? Ya luego ustedes hacen eso con calma. Entonces, le van a dar aquí a continuar. Y ya tú tienes aquí tu diseño del Typeform. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando voy a crear un formulario en Typeform? Como la plataforma está en inglés, ¿vale? Yo cambio aquí el settings, me voy aquí a la ruedita y pongo que tiene que ser Spanish, ¿verdad? El branding de Typeform no lo puedo quitar porque tengo la versión gratuita, pero eso no pasa nada. Si se quita es porque tiene la versión Pro. Entonces luego me voy aquí al tema del diseño. Entonces aquí en diseño es donde tú determinas, ¿vale? ¿Cuál es la tipografía que tú quieres que tengan las letras? Por ejemplo, si tú eliges Courier, ¿vale? Mira cómo cambia. Si tú eliges Lato, mira cómo se queda. Yo voy a dejar esa. Aquí tú seleccionas, por ejemplo, personalizas los colores que tú quieres que tenga, por ejemplo, las preguntas. Si tú quieres que sean amarillas, obviamente amarilla con el blanco no se ve. Tenemos que ponerla, yo siempre recomiendo que sea un color que se vea clarísimo, ¿vale? O sea, que se entienda perfectamente la pregunta y que no haya problemas para leerla. Entonces eso sería azul, azul oscuro y negro. Sí, o por ejemplo, tú puedes usar un verde, mira, para la respuesta, que eso también se entiende. Tiene que ser como colores que se complementen. Y un truco que yo lo aprendí los otros días, que para tú darte cuenta cuando una cosa online te funciona, yo no sé si me van a ver bien con la cámara, es que tú pongas los ojos chinos, como que tú hagas así. Y cuando tú tratas de cerrar tus ojos, si tú tienes dificultad para leer lo que está ahí,
está muy chiquito, no se entiende, tiene una tipografía que no se lee, ¿vale? Eso es un truco que a mí me lo descubrí ahí con el equipo de diseño del grupo de Convierte Más, que estábamos probando cosas y yo dije, wow, mire, verdad. Y cuando lo pusimos más grande el texto, con colores más vivos, que se nota la diferencia, yo lo veía claro. Entonces, se lo digo por un tip. Entonces, el botón tú lo puedes poner de un color, por ejemplo, yo lo puedo poner amarillo y que la letra del botón sea negro para que haga contraste y se vea perfecto, ¿ok? Tú luego puedes poner un background, puede ser sólido, por ejemplo, mira aquí, tú ves que tú pones el fondo amarillo, tú lo puedes poner más clarito si tú quieres, y si tú no quieres ese background, tú puedes añadir una imagen. Tú le puedes dar aquí y aquí tú tienes diferentes opciones. Tú tienes un banco de imágenes de aquí que ellos sacan las imágenes desde Unsplash y tú puedes poner, por ejemplo, si yo estoy haciendo una cosa de piel, pues entonces yo voy a escribir skincare. Entonces, cuando yo escribo skincare, mira todas las diferentes imágenes que me aparecen que yo puedo colocar de fondo. Por ejemplo, si yo coloco esta, le doy aquí a continuar, le voy a dar aquí sí, guardar, que se quede con esa imagen. Entonces, se está cargando aquí ahora y mira cómo se ve. Pero, ojo, fíjate que con esta imagen mi texto casi no se ve. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo este truco que yo le subo el brightness lo más posible para que se ponga la imagen como que lo más blanco que se pueda ver, pero que se distinga que hay una imagen detrás, ¿vale? De la piel y los limones y cosas que te ayudan con el cuidado, pero se ve mi pregunta, ¿ok? O sea, lo que yo estoy poniendo. Entonces, cuando tú termines, tú te vuelves aquí, tú le das a Just Save y te vas aquí al editor. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a cambiar? Voy a cambiar el layout, porque fíjate que con este diseño me tiene mitad columna, mis preguntas, y en otro esta imagen, que a mí no me interesa. Yo quiero que todo sea pantalla completa. Entonces yo le voy a dar aquí. Ya tengo pantalla completa y esa imagen se quitó. En caso de que ustedes quieran la imagen, simplemente le dan aquí y aquí ustedes hacen clic para editar ese media, ¿vale? O lo pueden borrar. Yo lo voy a dejar así. Entonces, aquí iría mi primera pregunta, pero antes de yo ponerme a copiar y pegar las preguntas que ya yo definí previamente, tengo que colocar, muy importante, lo que es mi pantalla de bienvenida, que fue lo que yo le dije a ustedes que había que definir el mensaje, porque no es que tú le vayas a la gente, ya, mira, pon tu información aquí. O sea, no, tenemos que decirle, mira, gracias, que tú estás aquí, que tú vas a invertir este tiempo, ¿vale? Para tomar este quiz. Entonces tú le puedes poner, tú copias y pegas ya el mensaje que tú habías definido. Otra cosa también interesante que ustedes podrían incluir es que cuando ustedes hagan este test, ustedes se cronometren, ¿vale? El tiempo para saber en cuánto lo hacen. Porque si tú lo haces, por ejemplo, en 3 minutos, tú puedes poner para tu tipo de piel en tan solo 3 minutos, ¿vale? O sea, como que tú le estás dando la promesa a la persona que, mira, todo un test sencillo, no te va a tomar mucho tiempo. Entonces, el botón dice ahora mismo comenzar. Pero si tú quieres cambiarlo y poner, por ejemplo, empezar test, lo cambias aquí, o sea, haciendo clic aquí en el welcome screen. Entonces ya ahora pasamos a poner lo que son nuestras preguntas, que fue la que definimos. Entonces, por ejemplo, mi primera pregunta es, ¿definirías tu tipo de piel como? Entonces yo tengo mi opción que es seca, sensible o normal. ¿Qué pasa? Con este tipo de test en particular, y también me imagino que con otros casos, por ejemplo, imagínate que tú le preguntas, mira, ¿cuáles son tus objetivos de fitness? ¿Tú te quieres ver musculoso, marcado, más llenito? O sea, las personas a nivel de texto, ¿vale? Es difícil que ellos puedan decir, así, yo me quiero ver así, o sí, mi piel es así. Entonces, lo que podemos hacer es poner las imágenes, y esto es gratis dentro de Typeform, ¿vale? Que una persona preguntó cuál es la diferencia entre Google Form y Typeform. Por ejemplo, Google Form no te permite que tú hagas una pregunta, ¿vale? Donde tú puedas poner esto. Entonces tú le vas a dar aquí, cambias el formato del tipo de pregunta y pones que tú quieres que sea una selección de imágenes, ¿vale? Entonces tú pones acá, tú seleccionas. Yo me descargué ya las imágenes desde FreePic, se lo pongo acá. Esto es un banco de imagen gratuito que pueden utilizar, pero ojo, si usan las imágenes, los vectores, etcétera, de este banco de imagen, tienen que dar créditos al colaborador, ¿vale? Porque si no, es plagio. Entonces, ojo con eso. A no ser que tengan una cuenta con licencia comercial, que eso sería de pago. Entonces, vamos a poner, yo voy a poner mi imagen aquí de piel sensible. Yo le doy a Save. Entonces, yo pongo que esta opción es piel sensible. Luego pongo que la segunda opción es piel seca. Le voy a dar aquí a guardar. Ponemos piel seca. Y por último, ponemos lo de piel normal. ¿Ok?
Ponemos piel normal, ¿vale? Entonces yo le voy a dar aquí, agregar otra pregunta, me fijo en mi formulario que dice, ¿de qué tono tienes la piel? Bueno, yo tengo 3 opciones. Aquí igual también convendría hacerlo con imágenes para que sea más fácil la persona poder seleccionar, pero por temas de tiempo, ¿vale? Lo voy a poner directamente como selección múltiple, ¿ok? ¿Sí? Aquí, le pones agregar opción, pones la otra, y ponemos la otra. Okay. Está preguntando Roselina que si aplicaría también para pérdida de peso y por supuesto, o sea, Claro, cualquier formulario totalmente. donde tú le preguntes a la persona, o sea, sobre ello, le haga preguntas sobre su problema, que tú le hagas ponerse frente a un espejo que le identifique el problema, funciona. Señores, esto nosotros lo utilizamos hasta en nuestra industria. Vender formaciones, servicios, consultoría para cualquier nicho, esto funciona. Totalmente. Y también otra cosa importante que ustedes, por ejemplo, podrían utilizar Typhon. Vamos a suponer que tú tienes clientes recurrentes, ¿verdad? Y tú quieres una forma automática o más fácil de tomar la orden. Oye, tú puedes crear un formulario que diga, bienvenido cliente. Obviamente no así, pero me va a entender, ¿cierto? Le dice, bienvenido cliente, elige aquí el producto que tú quieras. Y tú le pones la imagen de los diferentes productos y él selecciona cuál es el que quiere. Y eso es una forma más intuitiva, ¿vale? Porque Typhon se adapta a mobile, ¿vale? Que el usuario lo pueda gestionar y dice, mira, ya te hice mi pedido y llené el formulario para que tú me hagas mi pedido, ¿vale? O sea, hay muchísimas cosas que tú puedes utilizar con Typhon. Entonces aquí, por ejemplo, mira, yo puse, ¿cómo tú me dirías tu rutina de el cuidado de la piel? Tú tienes diferentes tipos de preguntas. Tú puedes hacer un ranking, tú puedes hacer de yes or no, tú puedes hacer de que te escriban un párrafo, pedir un número. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a poner una escala que pongo del 0 al 10. Y entonces yo le tengo que especificar, mira, 0 es lo más nulo y 10 es lo más máximo bueno que tú puedas hacer para el cuidado de tu piel. Luego, eh, tú le pones la pregunta que si suele irritarse con facilidad, que ya la última pregunta de mi cuestionario, pongo que es una sí o no pregunta, la pego acá, sí o no. Entonces ya por último hago las preguntas personales para yo poder enviar, ¿vale? Este correo. Entonces le pregunto, ¿cómo te llamas? Aquí él me escribe su respuesta. Luego le pido el correo, importante poner este campo de email para que así Typeform identifique que te están poniendo un correo que es válido, ¿vale? Si tú pones short text, te pueden escribir un correo sin la arroba y Typeform como no identifica que eso es un email, pues te lo va a pasar como válido. Entonces tú pones correo. Entonces aquí tú pones a qué correo te envío los resultados del test. ¿Vale? Aquí pone su correo y por último tú le pides su número, lo mismo con el número, tiene que poner formato de phone number, porque si no, te ponen un número que no es y no te lo reconoce. Entonces tú pones cuál es tu número telefónico. ¿Vale? Entonces ya termina. Entonces aquí en la parte final, que es el mensaje de cierre, después de que la persona haya completado todo, tú te vas a ir acá y tú vas a poner, míralo aquí, tu mensaje de cierre, que es donde tú le dices gracias por completar este test, ya está de camino los resultados de tu bandeja de entrada, sígueme aquí en mis redes sociales, que tú le pones el link para que te sigan, y en esto de lo de reload, para que no lo vuelvan a hacer el formulario, porque no queremos que el prospecto se duplique, ¿vale? Nada más lo hace una vez y ya está, le quitamos eso del botón, ¿verdad? Entonces, ya terminamos de hacer nuestro test, muy bonito. Entonces ahora le voy a dar a publicar y vamos a guardar este enlace porque lo vamos a utilizar luego. Entonces yo ya lo voy a copiar desde ahora y lo voy a poner, déjame ponerlo aquí en unas notas para no perderlo. Enlace. Ok, ya yo lo tengo aquí guardadito. Vale. Entonces, ahora que nosotros ya creamos lo que es nuestro formulario, vamos a pasar a MailChimp. Que MailChimp, como yo les dije, era la herramienta de email marketing, que es una de las más, o sea, una de las más conocidas también dentro del mundo del marketing y se la recomendamos con ojos cerrados a todo el que esté empezando desde cero, es decir, que no haya hecho nada de digital, ahora que está empezando con este mundo de la automatización, que lo está entendiendo, porque MailChimp es una de las plataformas que tiene muchas funcionalidades y los precios más económicos. O sea, mira como te digo, $10 al mes solamente
por 500 contactos, que tú puedas hacer automatizaciones, es una ganga. O sea, yo le digo la verdad, como dice Vilma, nosotros tenemos, o sea, hemos probado todas las herramientas y actualmente tenemos una de las más costosas y sí, obviamente es brutal, no te lo voy a negar, pero no lo compare, o sea, no, tú no te puedes comparar nunca con otro tipo de negocio porque cada uno es diferente. Entonces, yo sin duda les recomiendo MailChimp. Entonces, cuando ustedes se creen MailChimp, la prueba gratuita, ustedes te van a hacer un formulario de preguntas como, mira, tú eres profesional, tú tienes un negocio, qué es lo que tú haces, para ellos poder conocerte. Y luego, cuando ya tú tengas todo seteado, te va a aparecer este mismo dashboard que estoy viendo yo aquí ahora, ¿ok? Ellos te preguntan cuál es el nombre de tu negocio, tus objetivos, o sea, por qué tú quieres utilizar MailChimp y todo eso. Entonces, cuando estemos aquí en MailChimp, en el plan de Essentials, ¿vale? Nosotros podemos tener solamente 3 audiencias. Actualmente yo tengo mi audiencia que es una, que es la de Convierte Más. En este caso ustedes le llamarían, por ejemplo, clientes negocio o el nombre del negocio, da igual, porque aquí lo que yo utilizaré para poder clasificar, como dijo Vilma, el comportamiento de cada uno de mis clientes, mis prospectos y etcétera, es el uso de las etiquetas. Con las etiquetas yo voy a poder identificar quién es cliente, quién completó un quiz, quién se descargó un lead magnet, quién se registró para tal. O sea, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros poder clasificar su comportamiento. Entonces yo me voy a ir aquí a donde dice tags, que es de etiquetas, y yo voy a crear un tag, le voy a dar aquí que sea, voy a poner Typhon para así yo saber que la persona que tiene esta etiqueta es porque vino del form que yo hice en Typeform específicamente, porque a lo mejor si tú quieras una prueba, no sé, de Google Forms, pues entonces tú pones Google Forms y ya tú divides los contactos para tú saber exactamente de dónde vienen. Entonces yo pongo Typeform, completa test, el nombre del test, porque yo puedo tener varios tests, no tiene que ser solamente uno. Pongo test tipo de piel y le voy a dar a crear, ¿verdad? Entonces ya yo tengo mi etiqueta con la cual yo le digo a Typeform, mira, todo el que yo le digo a MailChimp, todo el que tenga esta etiqueta es porque completó ese Typeform. Entonces, ¿cómo yo hago para pasar las personas que han completado este formulario de manera en MailChimp? Hay 2 formas. Una, hacerlo automático, que es inmediatamente la persona completa el formulario, se va a MailChimp y se le asigna la etiqueta, que para eso hay que pagar Typeform, ¿vale? Yo le digo que todas las herramientas tienen sus versiones gratuitas y luego las de pago, y es cuando nos toca a nosotros analizar realmente cuánto vale tu tiempo, ¿vale? Si tú tienes el tiempo para hacerlo manual, pues perfecto. Ahora, si tú no tienes el tiempo para hacerlo manual, analiza si esos 15, 9, $10 al mes realmente, o sea, es una inversión que tú no la vas a aprovechar. Yo te apuesto que sí, porque al fin y al cabo nos ahorra tiempo, pero lo digo por si acaso. Entonces, está esa opción, pero para eso tenemos que pagar Typeform, que míralo acá, donde yo le voy a dar a conectar directamente, me da la opción de yo conectar aquí con MailChimp, pero no me deja a no ser que yo le haga un upgrade al plan. Entonces, ¿cómo lo hago? De manera manual. Facilísimo igual. Yo lo voy a hacer aquí con Google Sheets, ¿vale? Le voy a dar a conectar. Aquí yo voy a seleccionar mi cuenta de Gmail, la que ustedes tengan, para que se me pueda crear allí. Entonces Gmail me va a decir, mira, tiene que autorizar los permisos de que Typeform pueda acceder a tu Gmail, etc. Entonces te dice, ¿cómo tú quieres mandar esas respuestas a Gmail? Bueno, yo quiero que se me cree una nueva hoja de Google Sheets, que es el Excel de Google, y que se me pongan ahí toda la información. Entonces yo voy a ponerle el nombre, igual que la etiqueta, Typeform. Esto es para temas de yo agilizar el proceso, ¿vale? Y poder identificar fácilmente. Entonces pongo Typeform, completa, test, tipo de piel. Le voy a dar a Create a Sheet. Entonces me sale aquí activar lo que es la integración, ¿ok? Entonces, ya está la integración conectada. Entonces, si yo hago clic acá en ver mi spreadsheet, fíjate que está vacío, porque nadie ha tomado mi test, es normal, ¿vale? Entonces, yo voy a ir aquí a Share, voy a hacer con ustedes un enlace de prueba, o sea, lo completo para poder tener la primera información, ¿vale? Le voy a dar que esto... Miren qué hermoso, o sea, miren esta experiencia y en móvil se ve espectacular, señores, espectacular. Rosy, que se lo mande ahí también, que ellos lo quieren probar también para que lo vean en sus navegadores. Claro que sí, miren ahí el enlace. Entonces yo pongo que mi nombre es Roselina,
pongo que mi correo es ¿vale? Y pongo mi teléfono y le voy a dar a enviar. Entonces, fíjate cómo me sale mi mensajito que dice, mira, muchas gracias por completar este quiz, tu resultado están de camino a las bandejas de entrada. Si tú tienes duda o quieres hablar conmigo, o sea, me dan los próximos pasos. Entonces, algo importante. Para los que lo van a hacer manual, como yo lo estoy poniendo acá, es importante decir, por favor, espera entre, yo diría, entre 10 a 30 minutos, ¿vale? Porque como esto es manual que tú vas a tener que hacer para que así las personas no se desesperen, porque las O le personas... podemos decir, esperar en las próximas horas si vas a recibir algo en tu bandeja y algo así. En las próximas horas se entiende como que hay un periodo. Exactamente, para que la persona no se desespere y te diga, mira, pero yo completé mi test, ¿dónde está mi resultado? Y tú como que, ay, Dios mío, espérate. Entonces, vamos a educar, ¿vale? Al prospecto. Entonces, nada, tú se lo pones y yo me voy a ir aquí a Typeform y fíjate cómo ya yo tengo dos resultados, ¿vale? Tengo el mío, que acabo de hacer, Gracias, Jesús, gracias. y Ah, mira, Agustina también que Agustina, lo mira, hizo. mira, mira, bien, bien en tiempo real, ¿cómo se pone? Exacto, todo está a tiempo real. Entonces, ¿qué yo hago? Al hacerlo manual, yo le propongo a ustedes, dependiendo del volumen de respuesta que ustedes reciban, que hagan esta descarga una vez al día, dos veces al Espérate, día. espérate, que ahí están llegando los links, no puedes descargar todavía. Así están llegando. O sea, yo les recomiendo que lo hagan una, dos, tres veces al día o puede ser que más. Cuando ya tú ves que de verdad tú tienes que hacerlo más de cuatro veces al día, esta descarga, yo te recomiendo que tú Señores, evalúes tu tiempo. imagínense esto mandándole en un grupo de WhatsApp, en uno de esos grupos, en una campaña también de anuncio de publicidad, porque yo sé que igual ven lo de MailChimp, algunos de ustedes un poquito más avanzado, otros que era la solución que necesitaban. Recuérdense que no necesitaríamos MailChimp ni siquiera. Si ustedes quieren conformarse nada más con este formulario, aquí está todo. Tenemos el teléfono, tenemos el correo, le podemos poner colores. Hey, vamos a poner, Rosina, vamos a imaginar aquí, vamos a ponerle colores, por ejemplo, a Jesús y a Alexis, a la fila entera, como que para que ya sepamos que ya le contactamos. Entonces, ustedes hacen una leyenda, ¿vale? Por ejemplo, amarillo es que le escribiste, ¿verdad? Naranja es que está en negociación, verde es que está cerrado y rojo es que te dijo que no. Mira ya, se saltaron MailChimp y lo hacemos manual. Queríamos enseñarle los dos escenarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque si quieren realmente automatizar todo esto, ya lo pueden tener, pero si no, que también tengan esta opción. Mira ya, o sea, señores, ven esto que es mucho más avanzado, mucho más limpio, es mucho mejor de lo que quizás ya tienen ahora. Y ese es el comienzo de la automatización. No significa tener el negocio entero. Con esto ya tenemos suficiente. Correcto. Entonces me preguntan, ¿por qué sale false? Sale false porque yo hice esta pregunta que era, ¿se te irrita la piel con facilidad? Los que marcaron true significa que sí, se le irrita con facilidad. Y los que marcaron no es porque es false, o sea, es falso. No se le irrita la piel con sensibilidad, ¿vale? Entonces eso es lo que significa. Entonces efectivamente, nosotros tenemos todo nuestro leads. Entonces yo me voy a ir acá. Entonces tú vas a descargar, ¿vale? Tú te vas a File, le vas a Download o Descarga, dependiendo del idioma que tú lo tengas. Y muy importante que lo descargues como .csv, coma separated values, ¿vale? Si tú no lo descargas en este formato, no va a funcionar. Entonces, ojo con esta parte. Yo lo enseño en el video tutorial también que tienen luego, pero hago énfasis. Entonces, se lo descargan, ¿vale? Ya yo me descargué el Typeform con los contactos que tengo actualmente, ¿ok? Yo me voy a ir aquí a MailChimp, ya que yo creé mi etiqueta, y me voy a ir a contactos, ¿verdad? Entonces, en contactos yo le voy a dar que quiero importar contactos nuevos dentro de la plataforma. Entonces, yo le voy a dar importar, y aquí, espérense que déjame, que no me deja quitar la X aquí. Ya, ok. Y aquí yo le voy a dar que quiero subir un archivo, ¿verdad? Un upload file. Le voy a dar a continuar, le voy a dar a seleccionar. Yo me voy a ir aquí a descargas y voy a descargar, ¿vale? Míralo aquí, el archivo donde están todos esos contactos. Entonces yo le voy a dar a abrir, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar continuar para organizar la información. Es muy Entonces, importante esta parte, presten mucha atención, porque como tú organizas esta información la primera vez, ya después cada vez que tú sigues importando, aunque sigan llenando el formulario, ya vas a tener la organización. exacto. Entonces, ¿qué son las cosas importantes de esto? Lo primero es que cada vez que tú importes una lista, si tú lo estás haciendo manual, tiene que tener el estado de suscrito. ¿Por qué? Porque la persona
aceptó, ¿vale? A cambiar, a darte sus datos personales a cambio de algo de valor que tú le estás dando, ya sea un resultado, un contenido, un lead magnet, etcétera. Aquí, importantísimo que marques esta opción que dice actualiza cualquier contacto existente. ¿Por qué esto? Porque yo ahora me descargué la lista y para el momento que me la descargué habían 34 personas, pero fíjate cómo ahora hay 45. Entonces yo no puedo estar aquí descargándolo manualmente diciendo, no, descárgamelo de la 35 a la 45. No, tú te lo descargas todo, pero tú le dices a MailChimp, si yo tengo un contacto que se duplica, no me lo cuentes, sino que hazle una combinación, o sea, un merge. Entonces, por eso es muy importante marcar este checkbox para que así tú no tengas contactos duplicados. Entonces, tú vas a continuar al tema de la etiqueta. Te dice, ¿qué etiqueta tú le quieres poner a estos contactos que tú acabas de importar? Bueno, yo le voy a poner la etiqueta que yo creé, que es Typeform, completa test, tipo de piel. Todos ustedes ya van a estar en mi sistema de automatización. Entonces yo le voy a dar a continuar al match, que aquí es donde yo voy a hacer las preguntas. Obviamente las respuestas de mi test no las voy a pasar a MailChimp, ¿vale? Porque no tengo ningún dato con el cual hacer el cruce de mapearlo, como por ejemplo sería aquí. Mira, el correo electrónico está mapeado con el email address, que es el campo que tiene MailChimp. Luego, el número de teléfono, déjame mapearlo, déjame poner que eso es phone, míralo acá y le doy a confirmar. Luego tengo el tema del nombre, míralo aquí, yo le pongo que es tu nombre, ¿vale? Y voy a dar a confirmar. Entonces ya esos son los tres campos, ¿vale? Que yo voy a migrar a MailChimp porque son los que me interesa. Entonces yo le voy a dar a terminar la importación. Le vamos a dar a completar. Mira cómo me dice que ya se agregaron esos 34 contactos. Entonces si yo me voy aquí a etiquetas, yo puedo ver aquí en View que las personas que tienen esta etiqueta son todos estos, ¿ok? De 36 contactos que están. Entonces, cuando ya yo haya hecho esto, me voy a ir aquí a la parte donde dice automations, que es automatizaciones. Aquí es donde nosotros vamos a crear la magia para que de manera automática la persona tiene esa etiqueta, va a recibir el correo que le va a dar el acceso a sus resultados de ese test. Entonces, yo voy a poner aquí, voy a dar a crear, tú eliges esta opción de Customer Journey, entonces tú dices, ¿cómo tú vas a llamar esta automatización? Bueno, yo la voy a llamar que es Typeform, envío resultados, test, tipo de piel, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar a comenzar a crear. Entonces aquí me dice, ¿cómo tú quieres que esta automatización se active? O sea, ¿qué va a ser el disparador que le diga a MailChimp, manda este correo? Bueno, ese disparador para mí es cuando el usuario agrega la etiqueta de Typeform completa test tipo de piel, ¿ok? Entonces yo le voy a dar a guardar. Entonces yo le digo, mira, va a empezar así desde que tenga la etiqueta. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, mi siguiente paso es que yo le voy a mandar un correo. Entonces el correo, yo voy a hacer clic acá para empezar a editar. Entonces yo voy por paso. Configuro el tema de para quién es para el email del contacto, mi nombre, que soy yo que se lo mando, y al correo que ellos van a responder ese email. Y en el subject tengo que poner un asunto, tenemos que poner buenos asuntos, que la gente diga, déjame yo abrir. Entonces yo le pongo tus resultados del tipo de piel. Aquí tú lo puedes poner un mensaje previo, ¿vale? Que apoye el mensaje del correo que incluye dentro. Entonces tú puedes poner, descubre el mejor cuidado para tu tipo de piel, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar aquí a Save. Entonces ahora voy a diseñar lo que es el contenido. Aquí en MailChimp te da dos opciones, que es utilizar el diseño de una campaña anterior que tú hayas utilizado, pero si es tu primera vez haciendo esto, tú no vas a tener ninguna campaña anterior. Entonces tú vas a seleccionar lo de plantilla. Te vas a dar a Select a Template. Entonces aquí en Select a Template tú tienes diferentes diseños, ¿vale? Que tú puedes escoger para hacer este correo. Tú tienes esto de temas que ellos te dan, ¿vale? Aquí tú tienes con un poco más de diseño, de imágenes. Aquí tú tienes los templates que tú salvas, por ejemplo, si tú haces un diseño muy bonito que lo quieras guardar, pero en mi caso yo voy a coger esta súper básica, ¿ok? Entonces yo selecciono aquí mi contenido y yo empiezo, ¿vale? A colocar la información y a editar este correo. Entonces lo primero es que hay que poner el logo. Para poner un logo, uno hace clic acá en reemplazar y tú seleccionas la imagen por la cual tú quieras reemplazarlo. Por ejemplo, si tú le das aquí a upload, déjame poner el logo, ¿ve?
Bueno, no me sale el logo de Convierte Más. Ah, bueno, voy a coger el de Triunfagran, que es otra de las marcas que tenemos. Entonces pongo aquí el logo de Triunfagran, ¿vale? Yo pongo aquí el tamañito, que lo quiero poner más pequeñito, no tan grande. Entonces yo hago clic acá en el lápiz para editar el correo. Entonces yo pongo, hola, voy a darle aquí a donde dice Merge Tags para poner el nombre de la persona, decirle, hola fulano, mira aquí tus resultados del tipo de piel. Y yo le pongo resultado. Y tú le puedes poner después, ¿qué hacer ahora? Tú le puedes poner el correo, mira, tú tienes varias opciones, tú puedes ver esta línea de teoma del cuidado de la piel, tú puedes hacer una consulta de 15 minutos conmigo gratuita, le pones el enlace, no sé, tú tienes diferentes formas en la cual tú puedes gestionar esos resultados, ¿vale? De ese test y cómo tú quieres llevar la conversación con ese prospecto que acabas de ganar a través del test de tipo de piel. Entonces, después que tú pongas toda tu información, tú pones luego un abrazo o dependiendo si esto es muy cercano para ti, tú puedes poner hablamos pronto, tu nombre y tú puedes poner una postdata, como por ejemplo, eh, guarda mi número de WhatsApp para estar en constante contacto. Un ejemplo, y tú le pones el número, o sígueme en redes, o mire este video de YouTube, no sé, lo que ustedes quieran poner. Aquí tú puedes seleccionar lo que son tus perfiles sociales, tú puedes poner tu Twitter, tu Facebook, el website, ¿vale? Tú también puedes cambiar, puedes poner el email, puedes poner Instagram, si lo tienes, el YouTube o tu LinkedIn. Si tú no quieres poner tus redes sociales para que te sigan, pues tú borras ese contenido. Ahora bien, si tú quieres agregar algo más, por ejemplo, vamos a suponer que tú le quieras poner, mira, esta imagen donde tú le haces un preview, mira, tú le das aquí subir imagen de los productos, como mira aquí los productos que tú puedes escoger, pero antes de los resultados, vamos a editar esto, déjame ponerlo en otro texto, tú le dices, mira aquí tus resultados, tú le das Save and Close, porque como le va a llegar de verdad a todos ustedes este correo, se lo estoy poniendo lindo, tú le pones aquí el pantallazo, por ejemplo, del formulario, luego tú le pones acá el texto, aquí, tú lo pegas y ya está. Entonces tú le puedes poner esa información y un botón al final. Ya luego tú terminas de configurar esto y tú le vas a dar a guardar y volver a la automatización. Entonces tú le das aquí. Ya cuando tú termines, tú le vas a dar a continuar. Y aquí MailChimp para clasificar mejor el uso que tú le estás dando, te pregunta que para qué tú hiciste esto. Si tú no encuentras ninguna que se identifique con lo que tú acabas de hacer, tú le pones something else. Yo siempre pongo eso, ¿vale? Pongo something else. Entonces yo le doy a turn on, que es para prender, ¿vale? Esa automatización. Entonces le voy a dar a terminar. Entonces fíjate que yo tengo aquí este Typeform, ¿vale? Tengo aquí lo de la audiencia. Vamos a ver si a ustedes se le activa ahora. Mi tag es de Typeform. Vamos a ver. Tengo, ok, todos ustedes registrados. Vamos a ver en Automation si se le empieza. Bueno, seguramente no se importó porque yo hice la automatización antes, ¿vale? O sea, perdón, después de haberlos importado. Esta automatización tiene que quedar ya lista antes de que tú lo hagas público, obviamente, tu Typeform, o sea, tu formulario, para asegurarte que todo el que lo complete, pues efectivamente le llegue el correo y todo eso, ¿vale? Entonces, así es como nosotros podemos crear el formulario. Luego, hay otra forma de captar leads, que era la segunda parte del caso práctico que yo les decía, no solamente tiene que ser con un test, tú también puedes hacerlo, imagínate que tú quieres ofrecer un ebook o un recetario o un calendario, cualquier otro tipo de contenido gratuito, pero ¿cómo lo haces? Y aquí te quiero enseñar a hacerlo todo directamente desde la plataforma de MailChimp. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que configurar en MailChimp es yendo aquí en audiencias, el tema de nuestros formularios, ¿vale? En Sign Up. En el tema del creador de forms, tú vas a hacer clic acá
y tú vas a poner cuáles son los campos, ¿vale? Que tú quieres. Si tú pides el correo, tu nombre, tu apellido, si tú pides la dirección, el cumpleaños, el número, aquí hay más campos, ¿vale? Tú le das aquí, si tú quieres poner checkboxes, si tú quieres poner fecha, el cumpleaños, o sea, cualquier otra información tú la puedes agregar aquí. Entonces, cuando ya tú termines de poner aquí todos los campos que tú puedas necesitar para captar leads, ¿vale? Nosotros nos vamos a ir, voy a poner aquí, a lo que es crear. Le vamos a dar a Create, al lápiz, hacemos scroll hacia abajo y seleccionamos lo que es una landing page. ¿Vale? Aquí en landing page yo pongo el nombre y lo primero que voy a crear de este lead magnet es la página de gracias. Yo sé que a lo mejor ustedes dirán, pero ¿por qué primero la página de gracias y no de captación? Después van a ver el orden, o sea, lógico que hay de crear primero la página de gracias. Entonces yo voy a poner thank you page, descarga, lead magnet ebook, vamos a suponer. Entonces yo le voy a dar a comenzar. Aquí tú te tienes que poner a diseñar tu página. MailChimp te da diferentes plantillas con las cuales tú puedes trabajar. Yo en este caso voy a seleccionar esta, ¿vale? Súper breve. Tú te pones luego a editar con el plan de el logo, tú pones aquí el título, por ejemplo, descarga, el ebook gratuito, ¿vale? O sea, tú pones toda la información, tú cambias las tipografías, ya luego eso con detalle. Entonces, aquí en el tema del formulario, fíjate que como yo hago clic, yo selecciono que aparte del correo electrónico, quiero pedir su nombre, su apellido y quiero pedir su teléfono. Entonces yo pongo que cada uno de estos campos para mí son obligatorios para tú poder descargarte este recurso. Entonces cuando tú termines, tú le vas a Save and Close. Y vamos a suponer que ya tú pusiste toda la información, los beneficios, por qué lo tienen que descargar, o sea, todo eso lo tienes que trabajar. Cuando termines, le vas a dar aquí a Save and Close, ¿verdad? Entonces ya ahora te va a pedir configurar la información de la página, el título de la página, que eso es lo que va a aparecer acá. Por ejemplo, tú ves cuando nosotros estamos en el navegador, mira, el título de esta página especial es Landing Pages MailChimp. Entonces aquí yo voy a poner gracias por descargar el ebook, ¿verdad? Aquí en la URL tú pones un enlace bonito que sea descarga ebook, ¿vale? Tú mira aquí el contenido cómo se ve y cuando termines tú le vas a dar a publicar, ¿vale? Entonces, ya está publicada tu página de gracias. Ahora vamos a volver a lo mismo, a crear una landing page. Ay, señores, discúlpenme, yo me confundí, yo creé la de captación en vez de la de thank you page. Espérate, me confundí. Esta sería la de captación, no la de gracias. Déjame volver aquí a landing pages y vamos a crear de verdad thank you. Gracias, ebook. A mí también me están jalando, Pierina. Vale, déjame poner una súper sencilla que sea la de gracias. Por ejemplo, esta bien básica. Tú puedes poner aquí el logo, tú le das replace, le das a Triunfagram, le das en insertar, tú pones el logo de tu marca y tú le pones acá. Enhorabuena, ya el recurso está de camino a tu bandeja de entrada. Y aquí tú le pones un mensaje como ya te va a llegar el correo. Entonces tú le das Save and Close. Cambiamos el nombre. Descargar el enlace. Descargado ebook, le vamos a dar save y le vamos a dar a publicar. Vale, entonces nosotros nos vamos aquí a nuestras landings. Ay, bendito. Aquí en nuestro Content Studio para buscar, espérate. Mira, se me perdió mi página de la de landing page.
Esta es la razón por la que a veces los test en vivo siempre pasan, pero me alegro que pase para que ellos se den cuenta que si le pasa a ellos también, ya saben lo que No se tienen que ve, no hacer. sé. Se vuelve Lo a ver. importante es que tienen el video ya con el tutorial Sí, no, explicándolo no, todo. no, No se ellos están preocupen. entendiendo. La idea de hacer todo esto, chicos, que yo los veo, yo estoy viéndole la carita a todos. La idea de hacer todo esto es que ustedes le vayan perdiendo el miedo, que se vayan dando cuenta que hay 20.000 plantillas, que hay 20.000 soluciones y que realmente por estos $9.99, $10 redondeados, ustedes podrían tener un sistema con el que comenzar y ojalá se les quede pequeño. Mi deseo de verdad es que se les quede pequeño y tengan que migrar a otras herramientas más avanzadas, pero esto ya es suficiente. Entonces, este ejemplo que le está haciendo Rosalina, yo le pedí que lo hiciera porque era por si no querían formulario y querían algo más ya directamente en MailChimp, tuvieran las dos opciones. Yo prefiero que por el negocio en el que ustedes estén, ustedes vayan a los formularios de Typeform, ¿ok? O sea, mi plan A es el formulario de Typeform con el Excel, con colores. Plan B, ya después, cogiste confianza, te fue bien, le metemos MailChimp también. Y si no, mientras tanto mandamos los mensajes manual, total, ustedes también hacen la cosa manual ahora mismo, esto ya es agregarle un nivel. Vamos a imaginar que la automatización que ustedes se van a poner del 1 al 10. Hacer el Typeform con el Excel, ella está en el nivel 3. Óyeme, y después sumamos al 4, al 5, al 6. Simplemente que yo quiero enseñarle todas las posibilidades que tienen. Yo usaba Google Phone y Excel. Eduardo, pues vamos a hacer un upgrade a Typeform para mejorarme los formularios, tener unas métricas también súper interesantes con toda la analítica que nos da Typeform y todo, ¿ok? Exacto, entonces ya lo arreglé, ya tenemos nuestra página de gracias y nuestra de captación. Obviamente la información está rápida, ¿vale? Ustedes tienen que poner el texto correctamente, las imágenes. Entonces vamos a pasar rápidamente a la automatización. ¿Cómo yo automatizo? ¿Vale? Le digo a MailChimp, mira, de las personas, discúlpeme, que las personas que se descarguen de este formulario, de esta página en específico, les llegue el correo con ese ebook que estoy dando, ¿vale? Para eso, igual, nos vamos aquí a crear el Customer Journey. Voy a poner envío lead magnet ebook para saber que ese es el que estoy mandando acá. Entonces yo le digo, ¿cómo va a empezar esta automatización? Igual, yo pongo que es porque completó un formulario, ¿vale? Pero debo filtrar que no es cualquier formulario, porque si lo dejo así, me va a tomar todos los formularios que ustedes hayan creado en MailChimp y te le va a incluir dentro de esta automatización. Yo debo de filtrar que es los usuarios que de la actividad en las páginas de MailChimp se registró desde la que se llama captación lead magnets, ¿vale? Que ya yo sé que será del ebook. Entonces ya yo le estoy diciendo a MailChimp, esto va a empezar de la gente que se registre del form de esa página en específico. Si no, no va a empezar. Entonces aquí yo le puedo agregar una etiqueta que es, le voy a dar clic acá, que diga descarga ebook gratuito para así yo también identificarlos por etiquetas. Le pongo que se le añada ese tag, le voy a guardar y luego le mando el correo, ¿ok? Y hago la misma configuración. Cambio el asunto, por ejemplo, aquí tienes tu ebook, aquí tú haces el diseño del correo, voy a utilizar de una campaña previa para, mira, este de aquí, ay, mira, no me salió, bueno, cojo este de MailChimp, tú pones aquí el correo como hola, el nombre de la persona, tal y como te prometí, aquí tienes el ebook. Punto, punto, punto. Entonces tú le pones el enlace, tú das aquí a descargar, a eliminar ese bloque y tú le pones descargar ebook, ¿vale? Entonces tú le vas aquí y le pones el enlace directamente de descarga y tu despedida. Cuando tú termines, le vas a dar a Save and Return, le vas a dar a continuar, something else, como yo te dije para poner acá, y le vas a dar a activar. Entonces ya tú tienes tu automatización para hacerlo directamente con los formularios y las landing pages dentro de MailChimp. ¿Ok? Que esas son las dos formas en las cuales tú puedes, déjame poner tu mouse chiquitico. Ay, Dios mío, espérate. Me está consumiendo todo eso, mami. Ok. Vale, ahí ustedes ven bien la pantalla. Ni quiero con del pánico así mismo.
Entonces, como yo le había dicho al final, chicos, los recursos, en resumen, ¿vale? Que ustedes necesitan para poder captar los leads, esas son las herramientas. Que es la herramienta de email marketing, utilizan el plan de Essentials, ¿vale? Que es el de $9,99. Typeform, la versión gratuita. Canva, que es para diseñar los recursos, si tú vas a hacer un ebook, una guía, una plantilla, ¿vale? Utiliza esa herramienta que puede ser gratis, pero si tú quieres aprovechar Pro por 45 días, pues utiliza ese enlace, que nunca está de más, sacarle provecho a todas esas herramientas. Luego la recomendación que te doy de banco de imágenes, ¿vale? Es FreePic, como te digo, es totalmente gratuita, pero si vas a utilizar sus imágenes, nunca olvides de dar crédito al creador de esa ilustración, vector o imagen. Y aquí te dejo los tutoriales, ¿vale? Que yo al final le voy a también compartir la presentación a todo el equipo para que se la puedan enviar a ustedes y van a tener el video tutorial de cómo definir el contenido de tu test con la plantilla, cómo crear la audiencia y la etiqueta dentro de MailChimp, cómo hacer una automatización de entrega dentro de MailChimp, cómo crear el test en Typeform, importar los resultados de test de manera manual, como yo les enseñé con el Excel, pero para los que quieran, como dijo Vilma, si se quieren quedar con el Excel ya está, no tienen que ir a MailChimp, y cómo crear la página a compartir el test de MailChimp, que esto es un paso extra de que en vez de tú darle el enlace de Typeform, pues entonces tú incluyas ese enlace de Typeform dentro de una página de MailChimp. Esto ya es una mejor experiencia, ¿vale? Pero para que lo sepan que lo obtengan ahí. Y luego tienen el segundo tutorial, que no va a tener errores, que es el de cómo captar tus leads con los formularios y las páginas de MailChimp. Eso yo se lo dividí en 2 partes de video. Y todos esos tutoriales, ¿vale? Son menos de 5 minutos. Los grabé con Loom para que lo puedan tener de fácil acceso y por eso el de formularios, como es un poquito más complejo, se lo dividí en 2 partes, la parte 1 y la parte 2. Entonces, ya pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas, a ver qué dudas tienen, que Vilma y yo les podamos ayudar. Sí, es así, chicos, pero ¿saben qué? Siempre hay que mostrar desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Sabes qué? Para que te des cuenta que las posibilidades son infinitas. O sea, podemos llegar a todos lados. La próxima clase ya sí vamos a entrar más en venta y en lo de los calendarios de agendar, como la segunda parte. Ok, ya catamos los prospectos, catamos los leads, ¿qué ahora qué hago? ¿Verdad? Tengo todo, Vilma, ¿ahora qué hago con ellos? Y entonces después vamos a dejar de último la publicidad, porque mira, normalmente en una planificación tú dirías, vamos a enseñarle tráfico de una vez. ¿Para qué? ¿Para tirar dinero? Vamos a crear los cimientos bien, los contenidos, el copy, todo lo hemos ido llevando en el orden. Yo cuando diseñé el programa, que se lo pasé a Letzi la primera vez, yo dije, si yo tuviera que comenzar, ¿cuál sería el orden que yo hubiera querido hacer para no perder tiempo ni dinero? Y entonces el orden que hemos ido haciendo. Entonces ahora nada, nos quedamos respondiendo a vuestras dudas. Recuerden que todo lo técnico está en los tutoriales. Pensemos más a nivel estratégico. Como me encantó una pregunta, Vilma, ¿lo puedo hacer en nutrición? Vamos a hacer ese tipo de mentoría ahora mismo, ¿vale? Para que ustedes, o sea, yo lo que quiero es que me pregunten cosas que le motiven y que le lleven a implementar lo de hoy, ¿vale? O a comenzar a automatizar cositas, a empezar a llevar a Instagram, a empezar a hacer cositas, ¿vale? Yo tengo una duda de Jesús que en verdad yo creo que le puede ayudar a los otros, que dice, ¿qué significa dar créditos al editor? Es una excelente pregunta porque esto es algo que se hace mal y al tú hacerlo mal, realmente tú no se puede enfrentar a denuncias legales porque tú estás usando contenido de otro. Entonces, ¿cómo se hace eso? Mira, yo voy a compartir mi pantalla para que tú lo puedas ver. Déjame poner aquí. Vale, ustedes ya ven aquí mi pantalla de FreePic, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a suponer que esta imagen, ¿vale? De esta chica, yo la quiero descargar, ¿verdad? Porque me gusta, no sé, la voy a utilizar para redes sociales. Entonces, yo le voy a dar a download. Entonces, como yo le voy a dar una descarga gratuita, porque yo no tengo una cuenta premium, mira cómo me dice que yo debo de darle la atribución requerida. O sea, yo tengo que decir que este contenido, o sea, esta imagen es de propiedad de, mira aquí el enlace, Way Home Studio. Entonces, yo le voy a dar a descargar ese recurso y en cualquier parte
donde yo lo vaya a colocar, yo pongo muy chiquitico, ¿vale? Tampoco es que usted va a poner en grandísimo. Esta imagen pertenece a... No, o sea, tú lo pones pequeño, en itálica, en alguna sección, por ejemplo, si es en un correo, al final del email tú puedes poner, las imágenes utilizadas en este correo pertenecen a la autoría de el nombre del usuario de FreePic y ya está. Esa es la forma en la que se le puede dar la atribución a los usuarios donde tú te descargas ese contenido. Ok. Yo voy con la pregunta que me dieron en la página de Conexión Team de Negocios y entonces la voy a ver en vivo con ustedes para que todo el feedback como que lo podamos tener todo junto. Cuando yo entro aquí, hay un concepto en marketing que se llama el About Default. El About Default es lo que yo veo sin hacer scroll. Entonces yo entro a esta página y esto es lo primero que yo veo, pero hablamos que el negocio era de humanos a humanos y yo no veo quién está aquí. O sea, yo no veo ningún logo, no veo ninguna imagen, y tú me dices, descubre nuestra oportunidad, revisa la información y agenda tu reunión, me parece un mensaje muy general. ¿Ok? O sea, es válido, pero es general. Entonces aquí muy bien lo de la reputación y tal, pero ¿por qué? Porque nosotros, ¿entiende? Y entonces yo pondría, porque hay 400,000 socios activos, ¿vale? Que hoy en día están en esto, porque estamos en 8 países y vamos a poner, y próximamente en otros, si tú sabes. ¿Por qué? Porque ya se han entregado decenas de vehículos de lujo, porque yo no sé, pero no sé, ¿eh? No, recuerden que a pesar de que ayudamos y sanamos mucho, yo misma no he sido partícipe en el negocio. Para mí 40 me parecen poco versus 400,000. Entonces podemos decir varios autos de lujo o hablar del ranking, ¿vale? Tenemos cientos de líderes en el ranking, porque tengan en cuenta que ese es el problema de los números. Yo inexperta, entre comillas, veo que 40 mil me parece muy poco comparado con 400,000, sobre todo cuando me lo pones uno al lado del otro, ¿entiendes? Seguimos. Los dos vídeos. Ok, muy bien. Este es un vídeo general, me parece fantástico. Aquí está con la imagen tuya que te ves aquí y aquí está el tema de la explicación. Y está muy bien, pero yo necesito que hacer pruebas, testeo. Una de las mejores cosas de las páginas de venta, de los funnels, es que nosotros podemos testear con un video más corto, porque ¿qué le vas a contar en la llamada? O sea, ya aquí le hablaste 20 minutos. ¿Cuántas personas están viendo esto? Por ejemplo, a todos los que tengan landing pages, esto quizás es un poquito más avanzado, pero esto es una locura, miren. Smart Look, Rosalina, ayúdame a poner el enlace ahí. Básicamente lo que hace es que, mira, tú instalas un código en las páginas y te hace vídeos de cómo se comportan las personas. La gente le está dando play a ese vídeo. Porque, ok, tú dices, no, 100 visitaron la página, pero nada más tengo 10 reproducciones de Vimeo. Es que tú no estás viendo el comportamiento. Lo primero es que gente como yo, ¿tú sabes lo que hacemos? Gente como yo, tú me das un enlace y yo hago eso. Voy para el final de una vez. O sea, eso es el primer comportamiento que yo hago. Pero a lo mejor tu audiencia no lo hace. A lo mejor tu audiencia va despacio. Entonces, cuando tú grabas la pantalla para ver cómo la gente se comporta, te vas a dar cuenta si este bloque tenía que ir ahí arriba o tenía que ir abajo. ¿Entiendes? Entonces, ok, con el tema de los vídeos, ok, agenda la reunión. Bueno, tú tienes que venir a la próxima clase, porque no debería ir a WhatsApp. ¿Entiendes? Debería ir ya a Calendly, a que agendemos una llamada ya directamente que se vea en el calendario de cuándo podemos ir, o por lo menos tener un test a ver. Vente a WhatsApp o vete a llamada para ver cuál nosotros cerramos. Otra cosa, está muy bien el mensaje. Óyeme, acabo de poner un mensaje, hola, estoy en la página y estoy interesado, quiero más información, porque el mensaje que tú le pongas psicológicamente influye en la persona, llega más preparado para hablar contigo. Es increíble, te lo prometo. Y otra cosa que pasó, mira lo que pasó aquí. Agendar reunión me abrió en la misma página. A ti lo que te interesa es que te abriría en otra pestaña, para que la gente no se vaya de tu página. O sea, a ti te interesa que ellos lo tengan abierto. Entonces, vale, esto de historias lo pondría un poquito más pequeño. No sé, Lina, déjame ver lo de lo. Mira, aquí, los testimonios, mira. ¿Ves cómo los pusimos nosotros? ¿Les suena eso de vídeo vertical, de lo que les enseñamos de Video Ask? ¿No? Ahí están los vídeos verticales como están. Y algunos otros también horizontal, porque sí. Ahora miren esto, qué chulo. Esto le pusimos este pop-up de intent y ahí es donde trabajamos. Espérate. O sea, si tienes duda, mira cómo nosotros lo hacemos. ¿Se fijan que es el texto también? No es escríbeme por WhatsApp. Es mira, sí tengo preguntas sobre el curso de Más Funnel.
¿vale? Entonces, ese tipo de cositas van ayudando. ¿Por qué emprender con nosotros? Me gustaría también en texto, ¿vale? O sea, aquí tú me pusiste algunas cosas, ¿vale? Que no tan mal, pero mira cómo nosotros también al momento de vender, mira, ves cómo destacamos, uno, dos, y tú le puedes poner imágenes, pero muchas veces la cosa es importante sería así. A ver, a mí, entiéndeme, yo le felicito, porque tener esto es un gran instrumento de venta, pero me pediste recomendación, me pediste que me explayara y yo te digo las oportunidades de mejora para que todos tus compañeros también la vean, ¿vale? Ah, una última cosa me faltó y esto es importantísimo. Lo hablamos cuando hablábamos de diseño. Ay, espérense, perdón. Déjenme compartir esta. Todo el diseño es rojo y negro y todos los botones, mira, el botón para que vean los vídeos es rojo. El botón para agendar es rojo. No, si tú quieres el botón de agendar reunión, fíjate que aquí se pone en verde. Tú deberías dejarlo en verde del principio, porque si no, no se distingue. Mira, está aquí y parece más del diseño. Es importante que los botones de información siempre estén en colores complementarios, ¿ok? Claro, el feed va para todos, para que lo tengan ahí todos, ¿vale? Seas llamativo encendido. Me Ajá. diste con palo. Bueno, no, te di con cariño. No, te di con cariño. Lo que pasa es que yo quiero oportunidades de mejora, ¿ok? Para mí, escúchame, yo estoy orgullosa de que tengas eso, porque eso es más que la mayoría. Y no te lo digo nada más en otro negocio, lo digo en todos los negocios. O sea, a mí me dicen, mira, que ya yo vendo por Instagram. Y yo, ya, y si tuvieras una tienda online, venderías más, ¿no? Porque no es como que uno o el otro. Me ayudaste a todos. Sí, recuérdense, chicos, mira, cuando hablamos de una página, recuérdense lo que la gente ve sin hacer scroll. Eso es lo primero, lo más importante, porque eso es la única, la oportunidad, la más importante que tenemos. Cómo nosotros llamamos la atención. Eso es como la vitrina de las tiendas cuando nosotros vamos, ¿ok? Eso es lo primero. Luego Vilma, tengo a Fernando. Ay, perdón. un favor que te interrumpa. Nosotros hemos creado también un circuito de una Ok. landing. ¿La puedes chequear? Y Claro, dámela. ¿Dónde me porfa. la pusiste ya? Ahorita bueno, te la mandé al celular, pero ahorita te lo copio acá al grupo para que todos la vean. Ahí te mandé. Ah, mira. Si la puedes compartir y todo lo que sea necesario, acá estamos, oídos, listos para... Vamos arriba. Ya estoy aquí. Ok. Recuérdense lo que yo hago. Yo hago siempre esto, Sí, se mira. te ve la pantalla completa, no se te ve la web y ya. Ah, cónchale, sorry. Ven, para poderlo ver grande, más grande. Aquí, ahora. Mira, lo Ahora primero que yo hice, o sea, abrí y espérate, y bajé. Entonces, lo primero es, Alexis, para tú verte más profesional, a nivel ya sea de marca personal o lo que sea, el footer es importante. Miren, señores, nosotros, y Roselina lo sabe, que esto fue, mira, tú no ves cuando tú estás aquí en la página abajo, convierte más, escríbenos por WhatsApp, las redes sociales, todos los derechos reservados, eso ya te va a dar más seriedad, ¿ok? Te va a hacer ver más robusto. Y esto es una forma en la que nosotros disimulamos las páginas de venta. O sea, lo que tú pongas arriba, ¿vale? Con el logo, la parte corporativa y lo que tú pongas en el footer es importante. Y el footer tú lo diseñas una vez, Alexi, y lo pega para toda tu página que tú quieras. ¿Por qué? Porque fíjate lo que yo me fui abajo. Pero yo, o sea, si yo bajo de golpe, ya yo no me acuerdo dónde yo estoy. Entonces, imagínate esta parte. Entré en mi bucle, me metí en Instagram, me metí en Gmail y después estoy cerrando pestañas. ¿Y qué es esto? Lo cierro, no me acuerdo. O sea, te van a olvidar. ¿Entiendes? Por no tener toda la parte. Entonces, bueno, volvemos a esto. Te está pasando lo de los colores, todo es azul, ¿vale? Entonces, este botón de si quiero toda la información te está perdiendo. No tienes que poner, creo que te quedaría muy bien o ojo, amarillo o naranja. Chequeate cuál de los dos tú sientes que te conecta mejor y que te gusta más. Pero el azul, como lo tienes aquí arriba y me encanta además, el azul está más relacionado a bancos, a dinero también de una forma u otra. O sea, me encanta el color, has hecho una buena elección. Creo que ya aquí tienes el amarillo, o sea, creo que con este que podamos coger, este está perfecto, ¿vale? Porque tiene una coherencia visual para nosotros poderlo tener. Entonces, es la presión que está cambiando. Perfecto, eso no hay problema. El vídeo te ves muy bien, te ves corporativo. Vamos a ver cuánto dura. Dura 5 minutos, está perfecto. Solamente una cosa, Alexis. Hay muchas disculpa. personas, sobre todo mujeres. Dime si tú no tienes muchos clientes que son mujeres.
las mujeres no activamos el audio, Alexis. Entonces tú no me tienes subtítulos. Tú vas a tener que generarme esos subtítulos. Okay. Entonces, Rosy, ayúdame poniendo las dos herramientas de subtítulos. Vamos a poner para ustedes o Capwin, ¿vale? Que lo pueden tener para poderlo generar en español, o Happy Scribe, es de pago, un poquito más costosa, pero es brutal. O sea, la transcripción que te hace literal del texto es muy buena. Entonces, todas las personas que tengan vídeos, mira, eso se me había olvidado antes de comentarlo aquí también, please, que tengan subtítulos, ¿vale? Sobre todo cuando son así de 5 minutos, porque ayudan muchísimo, o sea, y complementan mucho el mensaje que tú estás diciendo también. Entonces, me quiero unir al entrenamiento, perfecto, me está abriendo aquí directamente, no hace que yo me salga, ni mucho menos, ¿vale? Quiero empezar a facturar miles de dólares, ¿cómo va a ser? ¿Me podrías ayudar cómo? ¿Entiendes? O sea, diciéndome un poquito cómo. O quiero aprender a empezar a facturar miles de dólares, para que también la gente sepa que también tiene que poner un esfuerzo. Porque el problema de cuando quiero empezar a facturar miles de dólares es que los que tienen una hambre, de esa hambre de dinero crónica, que quieren dinero sin hacer trabajo, se te van a dañar los leads. Vas a llenarte de leads que son basura, perdónenme la expresión, pero es que es verdad. Entonces muchas veces yo me di cuenta que yo fomentaba ese tipo de leads por dejar textos muy abiertos, muy inclusivo, demasiado inclusivo, cuando realmente yo no quiero a todo el mundo. Yo quiero a la gente que esté dispuesta a hacer algunas cosas, ¿entiendes? Que sepa que se puede. Yo quiero gente que crea que se puede ganar y que quiera trabajar para ganárselo, ¿vale? Ese es el tipo de gente que tú quieres directamente, ¿vale? Entonces sigo bajando. Perfecto. Con eso, Perfecto, los testimonios están muy bien maquetados, me gusta muchísimo. Llama mucho la atención este icono. Yo pensaba que tú me ibas a poner algo de familia y entonces como mujer conecté rápidamente, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque como madre tengo eso, aunque luego no eso, está muy bien. Recuérdate los botones, aquí ya directamente. Nosotros en este evento, si quieres toda la información. En esa siguiente etapa es como que filtrarlo un poco más. O sea, si pones su email y si ponga ahí cualquier cosa. Claro. Ah, sí, esto es otra cosa, ¿vale? Que primero me está pidiendo el email y luego el nombre, y eso suele ser al revés, inviértelo. Sí, eso es como un segundo filtro, como para ver si está realmente interesado. O sea, le doy ahí en ese video, le doy la información y le digo, esta información es bien valiosa. O sea, es como para decirte si realmente quieres verla, o sea, es como darle valor al entrenamiento que le voy a dar en el siguiente etapa, ¿no? Ahí le estoy explicando cómo lo va a hacer, resaltando algunos puntos, validando básicamente el entrenamiento. Y luego ya después de eso va al entrenamiento específico que tiene como 39 minutos, ¿no? Que está con Wistia para tú poder traquear bien el tracking y todo. En este momento voy a agregar a Jacqueline. Y ahí termina algunos testimonios. Y ahí, bueno, le estoy pidiendo que haga ya la afiliación para Teoma, ¿no? ¿Y dónde está el hablar contigo? ¿Dónde está el WhatsApp? No, pues no, así tal cual es la estrategia, es que vea el entrenamiento. O sea, es como si fuera una herramienta de lanzamiento. Sí, pero ¿dónde está? ¿Tú te fijaste cuando yo me voy, como que me voy ahí, que Ajá. salía el del pop-up? O sea, ¿dónde está la parte de sí te quiero ayudar y no solo te quiero vender aquí, en esta? O sea, es decir, esta es tu página más importante porque es donde va a estar la llamada de la acción. Fíjate que tú tienes el amarillo aquí ya tenemos el color, ¿vale? Pero ¿dónde está una burbujita de hablemos? ¿Entiendes? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está el customer centric? O sea, a mí, yo te lo compro perfecto para filtrar mejor a la gente, ¿vale? Yo filtraría inclusive desde el paso de antes que te dije, de como que ponerle, o sea, que quieran aprender cómo se puede ganar, ¿sabes? O sea, con eso. Pero yo aquí, si vamos a la conversión, o sea, paso uno, comprar el producto, ya me cuesta el tiempo para bajar, o quiero ayuda, quiero que me acompañes, y con un texto así, quiero que me acompañes, quiero que me ayudes a hacerlo, quiero hacerlo contigo de la mano el proceso. O sea, me falta eso.
Perfecto. Y ya está, para nosotros ponerlo. Y aquí tenemos que ver con el tema de las impresiones, pa. Tú- tú- confírmame algo, Alexi. ¿Qué porcentaje tenemos de mujeres y de hombres en tu negocio? Realmente tenemos más, y en toda la red de mujeres, perdón, más mujeres en toda la Sin red. embargo, el diseño está muy orientado a hombres, ¿tú sabías? Mira las mujeres Sí. como están asintiéndome. O sea, está muy bien, pero lo que me gustaría es que duplicaras todo esto y le intentaras bajar un poco el negro. No somos tan negras, ¿vale? De color negros, ¿ok? No, mira cómo se ríen todas, pero es verdad. Pero estos son, se fijan que estas son las cosas que, por eso que el marketing realmente es más sentido común, señores. Claro. ¿Entiendes? Y muchas veces yo cometí esos errores, Alex. Yo tengo un producto que es un poco femenino y me cuesta vendérselo a hombres porque la marca es un poco más femenina. Pero entonces nosotros adaptamos los anuncios a más azules, a más negro, etcétera, para poder atraer también ese target y que no me juzgue sin conocerme. Entonces, tienes que bajarle un poquito, hacer el test también con el tema de las mujeres, porque no somos tanto de eso. Pareciera que tú atraes más a hombres, ¿ok? Es la percepción que hay por el tema de cómo todo hay, pero no lo es. Así que Sí, hay, claro, hay- tenemos más público femenino que masculino, ¿no? Entonces, Mm. voy a hacerlo más neutral, colores un poquito más, Pero yo creo que grises. tú tendrías que hacer test A/B, porque una cosa es lo que nosotros te estamos diciendo, la hipótesis que tengamos teniendo, pero yo creo que hay que testearlo. O sea, yo duplicaría el mismo funnel, haría uno con, en vez de negro, utilizaría el blanco, ¿sabes? Ujú. Lo haría inverso, haría simplemente eso y me diría, esto es lo que siempre haría, señores. Yo, o sea, jamás yo toco algo que está funcionando, simplemente quiero saber si pudiera funcionar mejor. Mi Ujú. hipótesis es, ¿funcionaría mejor? Entonces, hacerlo blanco con color negro es más inclusivo, es unisex, pero hacerlo más negro como está es más, más masculino, ¿ok? Directamente. No, pero Perfecto. está muy bien porque además te lo veo como profesional, no lo veo, el concepto no lo veo casposo, Ujú. Ah, que ya. es el concepto, tú sabes, que queremos subir de ahí, queremos tener un Claro. valor diferencial, queremos vernos que esto es serio, que nosotros no estamos aquí a corto plazo, que esto es algo que hay de más tiempo. Entonces, por ejemplo, a todos los que tienen ya más tiempo en el negocio, eso es algo a resaltar. Es como tengo tantos años haciendo esto, yo me dedico a esto hace tantos años, ¿entiendes? Entonces, y como resaltar, y sí, este es mi trabajo a tiempo completo para los que lo tienen a tiempo completo, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando tú estás intentando conectar con las personas, hay muchas cosas que nosotros podemos resaltar, ¿ok? Que pueden ser a nuestro favor. Y entonces eso es lo que yo les recomiendo en el texto. Vilma, ¿cómo llamaste esa parte de la página? ¿En cómo te puedo ayudar? Esa parte puedes explayarte. Sí, Fernando, básicamente, Por chat. ¿eh? Ah, tú le respondiste. Por chat. Ah, sí, bueno, pero básicamente es que siempre agreguemos algo como de chat. Puede ser al final, en el cierre. ¿Sabes? De cómo pueden hablarte por WhatsApp, cómo pueden mandarte un mensaje privado. em, Puede ser una foto de nosotros, pueden hacerse una foto chula, ¿vale? Directamente con llámame, o sea, escríbeme, textéame tú así, inclusive, y le da un toque todavía como más cercano a ellos, ¿vale? Sí. Vilma, sin embargo, cuando hago campañas, el público varón se siente más atraído a la oportunidad de negocio y la mujer más al producto. Fabio, eso es fantástico. Entonces tú tienes que tener la inclinación del diseño visual también a ello y las palabras con las que trabajamos también. ¿Entiendes? Eso está fantástico. Ahora, ten en cuenta algo. Todo lo que mi esposo quiere venderme, a mí me lo enseña, con lo cual tiene que estar también seducido. Todo lo que yo le quiero vender a mi esposo, yo se lo enseño a él. Por eso yo siento que lo más unisex que uno te, mejor es. ¿Entiendes? Inclusive, yo, si fuera ustedes, yo tuviera una página, una landing page que es cómo explicarle a tu pareja la oportunidad del negocio. Es decir, la gente nos da consejos de que de cita, vamos a darle argumento para explicarle la oportunidad de negocio. Por ejemplo, imagínense las objeciones. No, es que mira, es que yo escuché que le fue mal. El resultado de otra persona no tiene por qué ser el de nosotros, yo voy a hacer el trabajo. O sea, tú imagínate que tú tengas ese argumento. O sea, para personas que te dicen, no, es que me toca hablar con mi pareja, tú le vas a decir, ah, sí, no te preocupes, pero mira, yo te tengo esta paginita donde yo te tengo los argumentos perfectos para que tu pareja no se cierre y no juzgue y esté abierto a esta oportunidad que yo te estoy ofreciendo.
¿Ves? Esa es la automatización. ¿Entiendes? No es que toda la pieza tiene que estar conectada perfectamente como una máquina, que todos los bombillos están en verde y ninguno está rojo. No, es que tengo un montón de piececitas que separadas funciones, juntan, funcionan todavía mejor. Una consulta clave de este negocio es hacerlo duplicable, claro que sí, como todos los negocios para poderlo escalar, ¿vale? Y ¿qué recomiendas viendo todo esto? Yo me Eduardo, pregunto. duplicable se vuelve desde que se automatiza. Lo que vas a tener que aumentar es en el talento humano para la atención al cliente. Nosotros hemos asesorado a una persona que está en Nuevo Marketing que ya tienen 4 personas en WhatsApp, 4 diferentes, con 4 números de teléfono diferentes. Lo que se suele aumentar es eso, porque por más que se han hecho todas las pruebas, tan con Instagram, con todo lo nuevo que le dijimos, todavía en Instagram no llega al volumen de WhatsApp y tienen que tener 4 personas diferentes y cubren 24 horas entre esas 4 personas que tienen, porque tienen equipos en Europa también en ese negocio. Y entonces con estas 4 personas lo están haciendo, pero las automatizaciones son las mismas, es la misma fuente, los mismos anuncios que se ponen, la misma página de venta, solamente que luego se diluyen en 4 teléfonos para irse a 4 operadores, como le queramos llamar, diferentes personas directamente. Lamentablemente eso sí que todavía es así, pero es que vamos de humano a humano. O sea, los departamentos que yo siempre tengo que tener presupuesto para aumentar en empleados, tutoría y atención al cliente. Precompra, postcompra. La gente creería que yo tengo que meter nada más cera y dinero en el proceso de venta. Precompra y postcompra, ¿vale? Que es donde me garantizan los clientes recurrentes y en la pre, los clientes, cerrarlos también. Entonces, así es como se hace si queréis profundizar más sobre eso, pero básicamente eso es, las herramientas pagamos más. Si tú me dices a mí que lo que yo pago ahora de la herramienta de email marketing, cuando yo empecé a hacer email marketing en el 2015, que Roselina me acuerdo que se vino un viaje y nos pasamos todo un diciembre automatizando el negocio hace varios años ya. ¿Y en esos cuántos pagábamos, Rosy? Yo creo que aquí pagábamos $100 y pico yo pagaba de email marketing en aquel momento. Yo no creo que yo pagaba más que eso. O sea, si tú me dices a mí que de eso íbamos a pasarlo de ahora, ¿vale? O sea, yo te hubiera hecho imposible, pero claro, por eso que yo soy súper partidaria del Excel y de las cosas manuales, señora, yo empecé así. O sea, yo empecé así, yo era la mata caña con herramientas, yo era la mata caña. Yo decía, no, espérate, vamos a empezar así, 10, 20, y después cuando yo gano dinero, le voy metiendo más dinero, porque es así, es un tema de lógica. Entonces ahora no, ahora yo no escatimo. Emma, ahora mi dolor es, que Rosina lo sabe, que le voy a buscar otra persona para ese departamento que ella tiene, para que lo explote todavía más. Y solo se dedique una persona solo a eso. O sea, ya yo ahora no es que, no, es que lo quiero explotar todavía más. Porque yo sí creo, señores, en la efectividad. Pero fíjense que este perfil, para que ustedes se hagan una idea, porque está relacionado, la persona nueva que yo voy a entrar, oigan el perfil, es un copywriter, una persona que sepa escribir de forma persuasiva. Y Roselina le va a enseñar la parte técnica y va a hacer los bots de Instagram, como les enseñé, todo el bot de Facebook de Instagram e email marketing. O sea, imagínense qué tan importante para mí que voy a buscar una persona que solo se dedique a eso al día. Claro, ya han pasado muchos años, al principio lo hacíamos Rosy y yo todo, ¿eh? O sea, todo lo hacíamos nosotras dos, José también mi esposo, y ahora vamos haciéndolo. Pero ahí es donde creces con el equipo humano, con el talento humano. El resumen de eso es como también tú siempre dices, que en esta vida o tú tienes tiempo o tú tienes dinero. Obviamente cuando tú estás empezando tú tienes mucho tiempo y por eso tú lo haces siempre Bueno, todo fabrica el tú. tiempo, tú sabes. Pero cuando ya tu negocio crece, que por ejemplo el caso de Vilma, la función es que liderando un equipo, SEO, tiene menos tiempo, pero tengo la plata para decir, ok, esto es lo que vale. Entonces por eso también con el caso de lo de MailChimp y Typeform, yo le decía, tienen que analizar, o sea, cuánto vale su tiempo. Se hace manual, ahora si tu tiempo, tú dices, no, mi tiempo no vale eso, mi tiempo vale más, pues entonces tú inviertes y lo haces. Lo que pasa es que, perdóname que es como para agregar Claro. a la asesoría, es que a veces las personas operan en los niveles más bajos de su idea con respecto al negocio, ¿no? O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Vender un producto, 2 productos, patrocinar 2 personas, 3 personas? O sea, queremos realmente vender 50 productos, 100 productos, queremos afiliar 100, 200 personas. Si nosotros pensamos en una posición de una persona nueva, que acaba de comenzar, que no sabe nada, y yo me pongo a pensar cuando empezamos, tampoco en marketing, tampoco sabíamos, o sea, en el camino, cuando llegaron 100 personas interesadas, yo estaba asustado porque no sabía cómo manejarlas.
nunca, en realidad nunca supe tampoco manejarlas. Mm. Entonces, en una ocasión tuve una mentoría que estuvo Gran Cardone, y Gran Cardone dijo, si tú habilitas el Internet a niveles de escalas altas, tienes que contratarte 20 personas para que atiendas a todas esas personas que te van a llegar interesadas. Entonces, eso me hizo entender que, claro, en ese momento tú tienes que pensar en eso porque tienes demanda de gente que quiere ingresar y no vas a pensar yo no pensaría en mí nada más, ¿no? Yo diría, a ver, ¿cuántas personas hay en mi equipo? Tengo a Kessler, ahorita la tengo a Rosario, la tengo a Ignacio, la tengo a Mayre, la tengo a Marlene. Tengo 200 personas que quieren ser parte. Le llamo a Marlene, Marlene, ¿sabes qué? Ayúdame porque este señor quiere entrar al negocio y yo no puedo atenderlo. Mira, Ignacio, Mayre, o sea, yo compartiría toda esa cantidad de personas porque al final queda en el mismo negocio, pero nos responsabilizamos todos. Claro. 100%. No, O sea, mira, con ese tema es que al final es que tú lo ves como un gasto y no lo ves como una inversión. claro. Entonces, hay que verlo como una inversión. Sí, Y claro, sobre todo, claro. señores, miren, en mi vida personal y profesional, donde yo pongo $1 por decirte algo, espérate, ¿qué vamos a hacer? Cada vez que a mí viene Roselina, no, mira, que vamos a pagar una herramienta, y yo, ¿qué más? Cuéntame, ¿qué más vamos a hacer? No, que esto es para este proyecto, no sé, ¿qué más le vamos a sacar? O sea, y por eso es el pensamiento estratégico. O sea, es que la herramienta por sí sola no hace nada. Sin nuestra estrategia y sin nuestro sentido común. Al final, señores, si ustedes se ponen a pensar mucho sentido común, ¿qué te gustaría a ti recibir y qué no te gustaría recibir? Punto. Tú diseñas una página y tú la ves fea, pues va a estar fea. O sea, no es que te lo esté inventando, es que está fea. O sea, si tú te encuentras que la página está fea, porque como yo le digo, se pusieron a jugar diseñadores y ustedes no son diseñadores, hay que trabajar con la plantilla que uno tiene, ¿verdad? O buscar un experto que te ayude. Pero al principio, como yo decía, la primera a mí me parece fantástica, porque tienes un instrumento de venta, porque te vas a diferenciar. Que se puede mejorar, por supuesto. Yo todavía, la que yo le enseñé de funnels, yo me desconecté del lanzamiento. Yo le dije, están todos aprobados, háganlo todos ustedes, de los errores se aprende. Yo les juro que yo la vi hoy, repasando mi clase de hoy, yo la vi hoy por primera vez. Y dije, wow, qué bien lo hicieron. Pero seguro que si yo me pongo, si Alexia me dice, ven, destruye tu propia página, yo le encuentro cosas para mejorar, ¿vale? Y Roselina va a estar ahí, espérate, mandándole a los muchachos también. Pero yo lo voy a encontrar porque siempre se puede mejorar, pero no me puede impedir salir. ¿Ok? Entonces, esa es la cosa. Ustedes ya tienen, mira, tienen el conocimiento que se lo hemos dado. Saben la posibilidad de que hay. Van a tener los tutoriales. Yo le voy a exportar también los PDF y Roselina también con la otra parte. Solamente necesito que hagan, porque a la mínima que me hagan algo, me metan el Loom, me metan lo de los testimonios, hagan una página, hagan la automatización, hagan el formulario, a la mínima que ustedes hagan eso, ya van a ganar más. Ya, van a ganar más, ya. Una sola cosa ya te va a ayudar y después la segunda y después la tercera. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes hagan ahora? Tómense un minuto, apunten la primera cosa que van a hacer. De todo lo que vieron hoy, una sola cosa que vayan a hacer. Una. No quiero un compromiso mayor que ese, es una. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué van a hacer de primero? ¿Qué es lo que tú crees que es como el pegamento perfecto para el negocio que tú tienes ahora? ¿Qué es lo que tú crees que más te va a poder ayudar a ti o a tu cliente? ¿Ya? Vamos a escribirlo. No, Judy, tú no necesitas los vídeos para eso todavía. Los vídeos se te van a llegar, pero tú no lo necesitas. Dime cuál es, qué es lo que tú quieres hacer. Typhon, perfecto. Lo de landing page, Aníbal, perfecto. El test y WhatsApp, excelente. Todo lo que me meten a WhatsApp me cambian los textos, me prueban textos persuasivos. Recuérdense, el texto influye mucho, ¿vale? Esa es otra. Cambien todos los textos. Cambien todos los textos que tengan en WhatsApp, en redes sociales, en los anuncios. Cambien todos los textos. Verán que le va a ir mejor. El mundo Typeform, ok, perfecto, crear tienda virtual. Los botones, excelente. Loguearme en Mailchimp y configurarlo, excelente, Renzo. Unos tipos de herramientas para hacer mejores textos. Eduardo, mira, el mejor ejercicio es el siguiente. Escribe el primer texto que te venga a la cabeza. ¿Bien? Y después hazte una pregunta. ¿Cómo lo puedo hacer más persuasivo? Mirando ese mismo texto y lo mejoras. Y entonces te haces la pregunta real. ¿Este texto provoca que la gente se movilice? Esa es la gran pregunta. ¿Va a provocar que la gente entre su ruido ambiental de su vida pare y te haga caso a ti? ¿Le genera curiosidad?
le despierta algún interés. Si te haces esas 2 preguntas, ya vas a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, mira, hazte un curso de copywriting, pero tú tienes 8 horas para hacerte el curso. No, yo necesito que tú salgas a vender ya mañana otra vez, que ya tú empieces a implementar. Entonces, la primera parte es haciéndote esto. Escríbelo tú. ¿Cómo lo puedo hacer más persuasivo? ¿Realmente voy a provocar una acción en la gente? Así. Type formation, sí, no, perfecto. Entonces ya tenemos un plan, señores. Ahora, no se limiten a una sola, tenemos que hacer varias. Vamos haciendo una, hacemos otra, hacemos una, hacemos otra. Vilma, si te afiliaras, ¿cuáles serían las principales herramientas, todas las que utilizaría? Yo, si me afiliara ahora mismo, Fabio, me haría unos formularios chulísimos. Me dedicaría realmente a analizar todas las posibles preguntas que pueda tener, conocería muchísimo el producto para poder hacer unos formularios y haría 3 formularios que te dejas iPhone gratis, Rosy. Sí, solamente 3. Pues yo haría 3. Yo me haría 3 diferentes cada uno y saldría a probarlo. Eso es lo que yo haría. Y además yo hablo mucho con la gente. A mí me encanta hablar con las personas y preguntarle. Todos los programas que yo voy a lanzar, yo los tengo prevalidado con la gente. Ay, tú necesitas eso. ¿Y qué te gustaría tener? O sea, yo estudio mucho los productos, señores. Entonces, yo me metería ahora, yo me afiliaría en Teoma, yo me estudiaría el negocio entero de arriba a abajo. O sea, y me estudiaría cada producto y lo compraría y lo probaría y lo testearía y haría experimentos. O sea, eso para mí es lo principal. O sea, lo principal. O sea, para mí, eso sería lo que yo haría. ¿Vale? Y después de Typhoon iría metiendo cositas. ¿Vale? Y Fabio, ¿me notaste como yo estaba de emocionada? La pasión se transmite, oíste. Si tú de verdad crees en el negocio y a ti este negocio te apasiona, eso se va a transmitir porque yo amo lo que yo hago y eso es contagioso. O sea, eso es un virus del éxito, ¿vale? Eso se contagia con todo. Entonces, si tú eres capaz de ser genuino, de no mentir, de no solo enfocarle en la persona, de decirle tu historia. Yo le cuento a la gente mi historia, señores, punto. O sea, y ustedes dicen, que no tengo ayuda, yo no voy a tener empleado. Hey, Roselina, acaba de salir del colegio, iba para la universidad, yo le dije, ven, ayúdame, yo te voy a pagar. Y Roselina dijo, pues mira, pues en vez de quedarme echando la siesta, cuando salga de la universidad voy a ayudar a mi hermana. Y dile, tus amigos no te respetaban. Ella le decía, no, yo trabajo con mi hermano online. Mentira, tú no trabajas nada. O sea, creían que ella no trabajaba. Y ahora es mi mano derecha y es la que estoy esperando que Michelito ahí, que me deje para yo poderme retirar, ¿verdad? Temprano, no, mentira. A mí me queda mucho, yo no me quiero retirar de esto todavía. Vilma, ¿toma agua alcalina envasada? No. No sé, ya me están vendiendo algo seguro. Todos te quieren patrocinar ya. Pero ¿sabes qué me gustaría, Vilma? Sí. Nada más, bueno, ya para no tampoco quitarles tanto tiempo, aunque yo sé que están haciendo un gran trabajo, ¿verdad? Te agradezco enormemente esta mentoría. Quería pedirle a Fabio que se escuche su voz, pues, ¿no? Claro, para que Fabio te pueda saludar también. Mi amigo Fabio, por favor, queremos escucharte. Fabio, a ver dónde está. Vamos, Fabio. Y te queremos ver también, te queremos ver, estás muy oculto. Ya lo veo. No, sí, estoy con mi cámara activada. ¿Qué tal, Vilma, Roselina, Alexis? Bueno, muchas gracias por la información. Bueno, estamos muy contentos, pues, que todo ese conocimiento que nos estás compartiendo, ¿no? Yo también soy alumno de tu escuela. Te escribí un par de veces, pensé que me habías escrito, pero ahora me he dado cuenta que creo que fueron tus... No, que va. Tú pregúntame, Vilma, la gente me pregunta Vilma y yo le respondo y le mando un audio y ya los enamoro. No me llegó el audio, Pero no, gracias por toda la información y bueno, a aplicar pues todos los conocimientos que nos has dado, ¿no? Ahora mismo de las landing page que hemos estado haciendo, vamos a aplicar todos esos conceptos. Muchas gracias por toda la información y bueno, vamos a estar constantes aquí, aquí en estas capacitaciones, ¿no? Claro, y bueno, si deseas no. el código, no te preocupes ya. Sí, yo tengo un problema y es que, bueno, no es un problema, es que Envío gratis hasta Estados es Unidos. verdad. A mí me encanta vender, pero más me encanta comprar y vivir las experiencias. O sea, es increíble. O sea, yo lo disfruto mucho y yo lo recomiendo a ustedes.
O sea, como vendedores que ustedes son, al final lo que somos vendedores, Claro. necesitamos ser buenos compradores y necesitamos analizar qué me gustó, qué no me gustó. Y recuérdense que casi todo lo que a ustedes les gustó es 90%, me atrevo a decirte que tú lo vas a poder aplicar a tu negocio. Simplemente sé creativo, no te limites. Ah, no, yo no puedo, no, que eso no sirve, eso no servirá para nosotros. ¿Quién ha dicho? ¿Tú sabes por qué a nosotros nos ha ido bien el negocio? Pues nosotros vamos en contra de la corriente, nosotros probamos todo lo que no deberíamos hacer. En mi negocio trabaja mi hermana, trabaja mi mamá, yo estoy casada con mi esposo que es mi socio, trabaja mi compadre, viene mi compadre. O sea, yo hago todo lo que se supone que va en contra de todo lo de todo el mundo. Pero sabes que al final estoy buscando crear un equipo que nos apasione ayudar a las personas, que nos atrevamos a experimentar, que no pase nada si nos equivocamos. Muchas empresas grandes pivotean. Hay un concepto en startup que se llama pivotar, que significa que, hey, si no te fue bien, pues cambias el modelo de negocio. Y eso lo han hecho muchísimas grandes empresas. Entonces, desen la oportunidad. ¿Qué va a pasar si se equivocaron? Total, ¿tú crees que un seguidor tuyo, un cliente tuyo se va a dar cuenta que tú te equivocaste? Probablemente ni se va a dar cuenta. O sea, y pienso también en todas las nuevas personas. Así que no se limiten, este no es el futuro. Déjeme decirle una frase que leí ahorita en un libro en el avión y me pegó muy duro. Hoy es el futuro del que tú hablaste ayer, la semana pasada y hace unos meses. O sea, que ya sabe que tan tarde. O sea, hoy es el futuro que tú hablaste hace unos días, hace unos meses. Entonces no sigan dejando cosas. De que no, para el futuro, no, para después. No, hoy es el futuro que ya tú te prometiste a ti hace un tiempo. Vamos a empezar a ser como más serio con eso, ¿vale? Y nos vemos en 2 semanas, ¿no? Más o menos. 2 semanas. Gracias, Sí, sí. gracias. En 2 semanitas, prepárense para otro viernes intenso. Recuérdense que vamos a estar Roselina y yo y el director comercial también para prepararnos ahí con todas las cosas. Alexis, igual vendría muy bien si me ayudas con el equipo a ver más o menos qué objeciones quisieran que se puntualicen, ¿vale? Para que ver si nosotros nos podemos traer material de apoyo ya preparado para la sesión para dejárselo también al final, ¿ok? O sea, que Excelente. cuáles son los retos que tienen ahora más ustedes en el negocio, como la venta post pandemia. Nosotros estamos trabajando mucho ese concepto, venta post pandemia, porque muchas cosas han cambiado. La gente no habla de eso, pero el comportamiento del cliente ha cambiado. O sea, el cliente ahora es más exigente, pero también está más abierto, ¿sabes? O sea, exige más, pero está más abierto. Nadie está hablando de ese tipo de cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, hacemos un tanteo, nos dice más o menos qué retos están teniendo hoy en día. Para nosotros también esa parte del director que lo adapte, ¿vale? Y Roselyn y yo traeremos nuestra parte de segunda parte de funnels también. Claro. que Vamos a nos hacer el toca. Typeform. Vamos a mandar el Typeform para que todos lo llenen. Exacto, va a hacer un Typeform ahí bien chulo para que ya podamos tenerlo y lo procesamos en Excel, ¿vale? Excelente, excelente. Lo Bueno, hacemos para chicos, tener la idea. buenas noches, Gracias. ha sido un placer. Chao, chao, Gracias, nos vemos en un par de gracias, semanas. Roselinda. Bye, un Muchas gusto. gracias por su apoyo. Bye, Siempre. bye. Bye. Wow. ¿Cómo se sienten, amigos? Como si hubieran hecho este Morphy en, en la versión de tercera dimensión. Mayre, a ver, vamos a escuchar a Mayre desde Bolivia, por favor. Vamos a escuchar. Ahí está, ahí está. Estoy Morphy en el cerebro. Qué bueno. Pero bueno, yo consejo, creo que también estaba Violetita ahí con la mano levantada. Espérame, Mayre, vamos a abrir a las mujeres guerreras ahora. Violetita, a ver si me ayudan con Bio y ¿cómo se llama? Paulita. Abran los micros, porfa. Ahí está, Fabio está con el micro abierto, ¿no? Ya. Vamos a ver si todos podemos hacer algo ahí. Bueno, resumen, ¿no? En resumen, todas las herramientas, acuérdense, ¿no? O sea, literalmente la idea de esto es hacerlo en grande, ¿no? O sea, no operemos bajo las ideas pequeñas, pensemos en grandes. Y eso sí tiene que ser así porque yo les cuento que he afiliado a mucha gente por internet por muchos años y sí, llegó un momento en que he tenido demasiada gente y no sabía cómo manejarla porque no tenía el conocimiento ni la asesoría. Tal vez si hubiera sabido de esto antes, lo primero que hubiera hecho con la parte que mis primeras ganancias, hubiera invertido en tener apoyo de personas que me ayuden a manejar todas las personas que puedan llegar. Pero lo he estado haciendo así, ¿no? Hasta incluso les decía, ¿no? Que habían personas que estaban interesadas y yo les decía, mejor nos vemos la próxima semana. O sea, mejor, ¿por qué? Porque yo no tenía tiempo. Tenía que atender a los socios,
las reuniones, las capacitaciones. Y eso te quitaba el tiempo de estar pensando en nuevos prospectos, ¿no? Entonces, tenemos ventas y prospectos. Y tenemos que aprovechar eso, ¿sí? Aprovechar eso para que no perdamos nada, ¿ya? Y nada, esto, pues, aprovecharlo. O sea, vamos a contarles de los que estamos en el Go Mastermind, en el Mastermind Academy. Esta es la novedad para ustedes. Va a estar ahí publicado todas las sesiones de los entrenamientos con Vilma, ¿ya? Genial. Todos los que están en el Súper. Go Mastermind. Así que en Mastermind Academy, perdón. Así que pueden verlo ahí y lo repetimos para poder seguir creciendo. ¿Listo? Así que ya, vamos, sigamos entonces. A ver, quiero escuchar a los que... ¿dónde está? ¿Quién más está? Está mi amiga Paulita ahí. Te escuchamos, Paulita. Violetita también. Te escucho, Violetita. No te escucho, ¿Me Violetita. escucha? Sí. Ahora sí, ahora sí. Ya Paulita también tiene el micro habilitado. Dale, Violetita, te escuchamos. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Les saluda Violeta Guamán. Ya gran parte de ustedes me conocen. Al igual, yo recientemente, anteriormente ya había hecho una publicación para cuando Alexis me retó para el tema de tener la mayor cantidad de personas para él, ¿no? Me dijo, me puso 1000. Entonces, ese tiempo yo invertí en Facebook, así con miedo, 70 soles, 70. Y tuve muy buena acogida. Pero después invertí entre 30, 40 y ya no sentía el resultado. Hasta tanto era que por mi mismo fanpage o sea, no podía ya publicar. Hasta que hace poco me fui donde Caticita y ahí ella me ayudó, ¿no? Otra forma como poder hacerlo. La idea es que tenía un poco de temor también de meter mi tarjeta Facebook y ya, y en fin, invertí 300 soles y en verdad he tenido muy buena acogida. Pero ya no dije, ya no voy a cometer los mismos errores que cometí antes. Entonces mandé un video, el mío, que en ese entonces no circuló mucho, ahora circuló. Y me ha llegado gente muy buena. Es más, hoy he tenido 50 números, pero antes, ¿qué hacía, no? De hecho, que también, como estamos entonces en todo lo que es la tecnología y todo ello, pero yo misma me he dado cuenta que cuando agarro por ejemplo, la laptop, ¿no? Y empiezo ahí y me llega plum, un mensajecito, o sea, mi cerebro, por más que yo quiera y diga, me voy a enfocar en o sea, mirar mi Excel y mi lista, plum, me voy a ese mensajecito. Y ahí ya me fui, por ejemplo, unos 10 minutos, 20 minutos. Entonces, para que no me pase eso, bueno, esa es mi sugerencia que yo les doy. Yo me he comprado 2 cuadernos así grandotes. Y me he puesto 1.000.000 de contras. Ese es mi reto mío, ¿no? Ya tengo 50. Entonces, cuando he dejado mi mensaje es de 1 minuto que lo he hecho circular. Y por primera vez me ha tocado gente que me diga, sí me interesa y quisiera hacerlo. Pero en este transcurso, por el tema de las elecciones y todo, ya no entro mucho al Facebook porque me desenfoco mucho. Entonces me he enfocado en mi lista, ¿no? Y ahorita voy a hacer un video, pero ya de 30 segundos, junto con Henry, ¿no? Invitando a ambos en pareja, y también lo voy a hacerlo circular otra vez. Y en el antes justo llamó Henry también, y ya vi cómo llamó, y en la primera llamada que hizo fue un poco así frío, o sea, seco, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Henry, dejaste tu número en una publicación que hizo Violeta. Le digo, no, tienes que ponerle más entusiasmo, le digo, más entusiasmo. Es como yo le llamo, hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Me dejaste tu número en mi video que hice una publicación, estoy buscando un equipo de trabajo, ¿no? ¿Estás con tiempo para poder conversar? Me dirá sí, y si me dice, no, ¿a qué hora te puedo llamar? Rápido. Llámame a las 3. Listo. Entonces ya aquí con un resaltador le pongo a las 3, porque me siento más físico. O sea, yo estoy caminando, me siento y ya como ya tengo mis 2 cuadernos acá, ya veo y me siento, ¿no? Ya tengo que hacer esto. Entonces ya me entro en el celular y en mi lista. Entonces ya no me doy el desenfoque de entrarme ahí en Facebook y estoy mirando un video y de pronto yo me di cuenta que casi media mañana me perdí ahí, ¿no? En que un video, en que más información, entonces ya me voy al punto.
yo quiero la lista. Una vez que yo tenga los números, yo misma soy, ¿no? Entonces las personas conectan por el entusiasmo, cómo los llamas y la seguridad que les das, ¿no? Le dices, hola Marita, gracias Marita por darte el tiempo de contestarme y te espero a las 3. No te vayas a olvidar, ¿eh? Ya me dicen, ¿no? Entonces me llamas a las 3. Entonces ya tengo para mañana, para Sandra, que tenemos una presentación, ya tengo. Pero al último le digo, ¿no? Mira, míralo sin compromiso, es como entrar a la tienda y no compro nada, pues no pasa nada, me salgo sin comprar nada. Míralo sin compromiso, al final te va a ayudarte como mamá, te va a ayudar en tu desarrollo personal, para que puedas también estar mucho mejor en tu trabajo, ¿no? Si estás trabajando ahorita. Entonces, sí, me dicen, sí, va a haber una capacitación, ¿no? Y edifico a la persona que va a estar ahí. Pero siempre también le cuento un poquito de mi historia, ¿no? O sea, no mucho, ¿no? Sino es que lo llevo de frente a la presentación. Qué perfecto, Así mira. estoy ahorita. Y mañana voy a hacer eso con los chicos y les he pedido un video, menos de un minuto. Súper. Súper. Qué bien, Eusebia. Bueno, ¿tu otro nombre cuál es? Eusebia Violeta Guamán. Violeta, todos dicen Violeta, yo no te conocía como Eusebia. Mira, acotando lo que dices, Violeta, a mí me pasó justo ayer, mira, después de tanto tiempo en el negocio, recién me di cuenta, ¿no? Yo hacía mis videos así, hola, ¿cómo estás? Soy Mayre, que y así, mira, vamos a tener una presentación del negocio, que ¿no? Pero no me tomaba la molestia de ver el video, de verme, ¿sí? Entonces, no tenía, la verdad, ¿qué se dice? Que llegó a muchas personas, no le daban bola a mi video, bueno, acá se dice bola, no le hacían caso a mi video. Entonces, como que lo dejé pasar, bueno, ¿será que la gente no está interesada? Decía, ¿no? Pero anoche justamente hice un video y me vi y dije, no, este video a mí no me gusta, o sea, a mí yo me vi y dije, Mayre, o sea, no eres tú, no les das esa confianza a las personas, ¿no? Y eso es lo que hablaba Vilma, ¿no? El Customer Center, o sea, la atención que tienes que tener con las personas tiene que partir de ti, ¿no? Y como ella decía, si tú no te compras ese texto, si a ti no te gusta, a la gente menos le va a gustar. Menos, ¿no? Y hasta ayer compartieron mi video, así, compartieron mis amigas mi video de entrar al negocio, ¿no? Entonces yo, ¿por qué habrán compartido? Ah, sí, claro, ¿no? O sea, Mayre diferente, ¿no? Como que Mayre va a conectar. Y eso quería contar, o sea, Buenísimo. me encantó esto que dijo Vilma de la confianza. Alexito, antes que se me pase, y justo ahorita estaba pensando, a ese mi video que tengo ya mis números, con lo que hizo Vilma, no solamente ahora escucho por tercera vez con Vilma los formularios que dijo, ¿no? Entonces, justo se me vino a la mente y lo apunté y dije, dijo 3, ¿no? Y dije, voy a poner de salud, o sea, los productos, desarrollo personal y cuánto está ganando, cuánto le gustaría ganar. Algo así se me prendió ese ratito. Sí, está Los bien. formularios. Está bien, está bien. Está perfecto, sí. Bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo, ¿no? La cosa es, como le digo, una palabra simple es testear. Si no testeas, no sabes, ¿no? Si no, tenemos que probar y probar hasta que algo que realmente funcione y todos compartan esa información. O sea, lo que queremos es que nos podamos nutrir de todo lo aprendido, ¿no? Para crecer, porque como ella dijo, algo que me gustó, que dijo al final, nosotros lo hacemos por ayudar a la gente, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Si nosotros ayudamos a otras personas a lograr un resultado, todos al final van a crecer. Y creo que el marketing en multinivel es diferente al marketing digital, ¿no? Porque el digital te guardan la información porque te tienen que vender algo. Pero acá nuestro lenguaje es, te comparto la información porque quiero que todos crezcan, ¿no? Entonces es un poco la idea, ¿no? Entonces, a ver, aquí vamos a escuchar a Paulita. Está prendido el micro de Paola, de Agustina, Sí, de Lidia y de Sandra, también creo que aquí está estoy. prendido. Sí. Dale, Paulita, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Feliz noche y bueno, gracias Alexi por esta gran mentoría con Vilma. En mi caso hago lo que está haciendo Violeta, porque justo con Mario Zambrano le comentábamos, ¿no?
oye, ¿cómo conectamos más con las personas? Y definitivamente llamarlas, porque por eso pagamos publicidad para que nos escriban al WhatsApp. O sea, hacemos todo lo que sea para que nos escriban al WhatsApp. Ahora, vi un video de Vilma en TikTok donde decía que si una persona te contacta por Instagram, por Facebook, no las mandes de una vez a WhatsApp. O sea, la idea es seguir escribiéndoles por ahí para luego conectar con la persona y si se da chévere. Y me pasó mucho en Instagram, en los Reels, grabé un video en la tienda de Vivo diciendo que, bueno, que es chévere tomar nuestro clorofila primero, antes de, con el tema del acné. Entonces, varias personas, bueno, tiene casi 2000 vistas, y varias me preguntaron, incluso me preguntaron si lo vendían en Plaza Vea. Yo no. Entonces, yo les respondí, o sea, respondí los comentarios y me fui al DM de una de las chicas. O sea, no tenía por qué decirle, pásame tu WhatsApp, o sea, es por ahí nada más, ¿no? Incluso es más chévere porque ahora se mandan fotos, notas de voz. Entonces, para mí fue muy cool, pero todo esto ha sido chévere. Yo estudié periodismo, me encanta el sistema de marketing, toda la vida he tenido redes sociales, pero lo que he podido comprender en todo este tiempo es la adaptación, pero en la actualidad, porque cuando yo estudié, a pesar de que no fue muchos años atrás, se ha venido actualizando, incluso en Newflix hay un curso de oratoria, ¿no? Y yo lo vi, yo dije, seguro es parecido a lo que yo vi, y no era nada parecido, o sea, era adaptado al Zoom, a la nota de voz, al WhatsApp, y era loco, ¿no? Entonces mi mensaje esta noche es ese, que nos adaptemos, pero a lo de hoy, porque si nosotros dejamos pasar esta información, mañana es otro día y se llegan 1000 cosas más y vamos a estar pero en la nada, ¿no? Entonces yo creo que es eso, aprovechar el tiempo. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, tienen libre los micros de Lidia, Agustina y Sandrita, si quieren platicar algo. Todos, realmente súper agradecida a mi diamante. El día de hoy ha sido brutal, el aprendizaje para mí es primera vez que hago las redes. Sí, ya estábamos con Yasmín ya explotando por dónde lo vamos a hacer, porque no teníamos una guía, como hice, para poder empezar a hacer, porque obvio en mi página, porque no me permite pagar. Y estábamos reventando el cerebro con Yasmín, ¿no? Nos restringaron buenas noches a todos, nos restringaron lo que es el pago. Creo que es el problema de la tarjeta o algo, en el cual ya los videos no se viralizaban, porque en Facebook habíamos llegado ya a los 1300 aproximadamente, solo por pagarlo. Invertimos aproximadamente día tras día siempre, entonces 20 soles, 30 soles, hasta 100 soles llegamos a invertir, en la cual ya no nos dejaban pagar porque dicen que continuamente lo pagábamos, entonces ya nos restringieron, el cual no sabíamos si hacer otra página o seguir ahí y darle una solución. En eso estábamos luchando y realmente ya ¿Y se ha más solucionado? o menos lo básico. Se ha solucionado, por si acaso, no sé si Roberto justo hoy día nos comentaba de que Facebook te puede asesorar vía telefónica. Tú le puedes preguntar y te asignan a un representante y te hacen una asesoría, ¿no? Y ahí tú le puedes preguntar directamente, te dice entra acá, haz acá, presiona acá. Agustina, ahí yo tuve, perdón Alexito que te interrumpa. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Agustina, ahí yo tuve un problema, mira, yo venía haciéndolo y normal, se cobraba mi tarjeta y llegó un momento que me salió, puse una campaña y me sale... Límite máximo. Error, no sé qué, o sea, como si no hubiera saldo, ¿no? O algo así. Entonces, en el Business Manager de Facebook, cuando tú escribes por ahí, por el Business Manager, inmediatamente me contestan, pero así, inmediato, es un chat inmediato. ¿Y qué es lo que había pasado? Es más, lo primero que te dicen es contáctate con tu banco, ¿no? Yo hablo con el banco me dice todo está bien, es más, acá vemos que Facebook quiere hacer la pasarela de pago, pero el mismo Facebook rechaza el pago hacia ellos. O sea, es como que no quiero, ¿no? Entonces, la chica del banco, y si le sirve esto, me dijo, lo estás haciendo con tu débito, ¿no? Le digo, sí, pero en mi débito hay saldo. Y me dice, no, hazlo con tu línea de crédito.
Es con tarjeta de crédito. Facebook, para asegurarse, ¿no?, que no tenga problemas de pago, no aceptas tarjetas de débito. Y eso es como que una X para ellos. Acepta tarjetas de crédito. La cambié y nunca más he tenido problemas. Ha funcionado, ¿no? Entonces, eso es, en realidad me enteré por la chica del banco, mi asesora me dijo, haz esto porque ya hemos tenido problemas, yo te recomiendo que lo cambies a la tarjeta de crédito. Ah, perfecto. Y de ahí ya no he tenido problemas, ¿no?, con Facebook. Y siguió la campaña porque me la pararon, ¿no? Me la pararon, ¿no? Y bueno, eso un poco porque también me pasó, así que de repente te ayuda. Wow, gracias. Gracias, Sí, mi diamante. ahora también Muchísimas gracias. pueden conectar, yo por ejemplo lo que hago es conectar a la cuenta de PayPal, porque por ejemplo la cuenta de PayPal a mí me saca un rastreo de lo que se cobra, ¿no? Entonces yo ya sé de dónde vienen esos débitos, porque si tú usas una tarjeta donde usas de tus gastos, ¿no? Entonces se mezclan, entonces no sabes cuánto realmente se está debitando. Entonces puede usar PayPal también como método de pago. O sea, primero te suscribes a PayPal, sacas tu cuenta, obviamente la tarjeta tiene que haber fondos y esa tarjeta lo que hace Facebook es debitarlo, ¿no? Debita nada más de ahí los montos. Ahí puedes poner en soles o en dólares. Ahora, Ale, cuando sale, porque a mí siempre me dicen, ¿no? Incluso a mí me pasó, cuando cuando ya no puedes pagar publicidad, es cuando te bloquean. O sea, tienes el anuncio y abajo dice, por ejemplo, en Facebook, dice promoción no publicitaria, algo así. O sea, que en vez del botón azul te sale en plomo. Yo le doy clic ahí y ahí me manda a qué fue lo que pasó, ¿no? El por qué me han bloqueado para pagar publicidad. Y te sale para que tú envíes tu foto de DNI para autorizar si ese Facebook está bien, o sea, si tú estás legal, por decirlo así. El tema es que nosotros vendemos productos de consumo. Entonces, obviamente que Facebook está muy estricto, bueno, ya se pasan ya, pero está muy estricto porque hay personas que venden productos ilícitos, entonces hay muchas denuncias. Y yo creo que un requisito importante es que se vayan a configuración de Facebook y verifiquen si sus correos electrónicos están activos, si el número de teléfono está activo, porque lo que pasa muchas veces es que ese correo, ni siquiera nos acordamos de la clave de Facebook, o ese correo de Facebook personal ya no existe. Entonces cámbienlo, actualicen sus datos para que Facebook también se dé cuenta. No todo se enlaza. Facebook, la página, si vas a pagar publicidad, la cuenta publicitaria, todo eso debe estar ok para que ya no tengas problemas también, ¿no? No solamente el pago. Wow, gracias, Paulita, tremenda aporte. Muchas gracias. Sí, excelente, excelente. Entonces, bueno, yo creo que con todo esto estamos contentos. De hecho, que acuérdense que estamos aprendiendo. Es como si, imagínense, ¿no? Antes se acuerdan cuando hacíamos la publicidad, decíamos, oye, mira, yo no tengo problemas de conseguir prospectos, decíamos, ¿no? ¿Y cómo así? Bueno, puedo poner un anuncio en el periódico, ¿no? Ah, sí, puedes poner un anuncio en el periódico. Sí, claro. ¿Cómo lo haces? Entonces ahí te medían por palabras, ¿no? O sea, tienes que pagar por cantidad de palabras para que te pongan el anuncio. Sí. ¿Ya? Y ya, pues, ¿y ahora qué escribes en las palabras? Oye, ¿verdad? ¿No? Pucha. Bueno, como sea, al final la gente llegaba hasta por un anuncio de periódico, ¿ya? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Solo que es digital. Y claro, hay reglas, condiciones, hay que estar mirando, no hay que ofrecer cosas que no, o sea, no queremos como que, a ver qué pasa, ¿no? No, sino con estrategia, con planificación va a salir bien, ¿ya? Así que igual estamos mostrando todo lo que hemos hecho porque queremos que puedan ustedes maximizar, ¿no?, su conocimiento y no, o sea, no se preocupen del nivel, verdad que ese tema que mencionamos hace un rato, yo creo que no debemos preocuparnos. Yo creo que si ahorita nos preparamos, o sea, ahorita en esta época, es como si nos estuviéramos forzando a aprender inglés cuando no queremos aprender inglés, ¿no? Es como si te hubieras ido a Japón ahorita obligado y te ponen en medio de Japón y te dicen, habla con la gente, ¿no? Y tú no sabes ni qué decir, ¿no? Solamente dices, soy de Perú, soy de Bolivia, soy de Colombia. El caso es que no importa cómo te sientas, ¿no? Y si te sientes raro, incómodo, ¿no? Tienes náuseas hasta cuando escuchas esto, no te preocupes, porque en verdad
no es lo de ahora, es en qué te vas a convertir, en qué persona te vas a convertir. Entonces, mis amigos, acá está la agenda para que guarden su lugar. Tienes el viernes 18 de junio el Funnel 2. O sea, ¿por qué estamos pegándolo? Porque esto todavía estaba para julio, ¿no? Estamos pegándolo para que no se pierdan lo calientito que está ahorita la información. Ya tienes el 18 de junio y tienes el viernes 16 de julio. Yo voy a mandar, vamos a pedir a Cintia que mande un Typeform para que ustedes llenen un cuestionario y todas las dudas que más o menos tengamos en cuenta, lo vamos a aplicar ahí, ¿ya? Y ese dato lo voy a mandar a Vilma para que ya sepa y nos hable un poco de ese argumento que necesitamos para los cierres de publicidad online, ¿ya? Así que esto no acaba acá, por si acaso. O sea, quiere decir que no piensen que se van a desconectar después que termina los 6 clases con Vilma, ¿no? O sea, ahí quiere decir que ya se fregaron. ¿Por qué? Porque van a forzarse a aprender más, porque de acá se viene toda una etapa ya de acciones, ¿no? Se viene una etapa de poner en práctica lo aprendido. Y lo que quiero es provocar que todos estén estresados, ¿verdad? Así yo quiero verlos estresados, así yo la verdad quiero verlos con dolores de cabeza, ¿ya? Quiero verlos así, quiero que me llamen por teléfono, no para decirme, ay, le he dicho a mi amiga y no quiere, a mi amigo tampoco, le he hablado a todo el mundo y nadie quiere, ¿no? Nadie quiere entrar, le he hablado con todo el mundo y nadie quiere, ¿ya? Ya no quiero eso, quiero que me llamen con un estrés, así, estrés total, y me digan, Alexis, ¿sabes qué? Ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Tengo 500 personas que quieren entrar y no sé cómo atenderlas. Ayúdame, ayúdame, ¿no? Ayúdame, Pásame unos un 100. contacto. Sí, pásame unas 100, Te unas las voy a 50, ¿no? pasar, como en el grupo de cierre. Sí, así igualito. O sea, yo quiero eso. Y ese estrés es el que tenemos que provocar si nos empeñamos en hacer que las cosas pasen. Compartan información, todo lo que puedan, ¿sí? No se queden con nada porque sumarnos entre todos va a ser crecimiento para todos. ¿Listo? Gracias, amigos, por su tiempo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos el 18 de junio, el 16